Suscríbete a la Panterita. Escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ellopuy Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Calden, un buen vino de mesa para todas las mesas. Salud. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Samsung. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental, 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Audiencia, buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. Arturo, vos lo conociste a Luis Alberto Paraná, ¿quién me pregunta? ¿Cómo es la audiencia? No tienen la obligación de escuchar todo, tampoco. ¿Verdad, niño? Totalmente, sí. Hoy que estuvimos rendiendo el homenaje con esta anécdota para Y no solo hoy, sino se nota que no es oyente antes, porque normalmente usted siempre destaca la figura de Paraná. Hoy se recuerda no al más grande intérprete, Por eso. para mi gusto, respetando a los demás, digo en el debido respeto. Nació el 21 de junio del año 1926 en Altos. Y hoy con mi purismo dije, Alto Paraná es en Altos. Vos lo conocés a Paraná, Víctor. Sé quién es, obviamente, pero no, ¿Y alguna vez personalmente no te pensaste a leer la historia de él? Sí. ¿Vos crees que así? No, pero sé quién es, obviamente. Sí, yo, sé la historia que marcó. Denis Caniza, niño, creo que no sé hasta dónde, pero así nomás. Paraná. Las horas eran idilio, muy lindo Yupeguará, y olvidando los partidos, allá me hace cantar. De una manera increíble. Nosotros entonces me dirán que estoy hablando viral, pues este país no tiene, no entiendo cómo no se interesan en el caso Paraná. Del bandoneón de Marcucci, el argentino. Estoy diciendo ni Alfredo Marcucci, Gustavito. Me pone nervioso, será. Pero, entonces le dice en guaraní, no le interesa a ustedes. ¿Qué pasa, Luis? Queremos saber, queremos conocer. Si los 10 oyentes quieren saber más, yo voy a contar lo que le digo. 618 4700. Si no hacemos, hablamos de fútbol, vamos a Villaliza. Hoy Si no tienen para las llamadas, que a veces sucede también. Se puede todo, ¿verdad? Yo no estoy en condiciones. O al WhatsApp, pero pueden decir sí o no. 0971 108010, porque a veces no da para el llamado. Estas historias son reales. WhatsApp. Francisco Benítez Chávez, el hijo de la señora de China de Chipera, que el gobierno en la época le dijo, anda que tu hijo le conozca, y fue y participó de la parte. ¿Quién está en línea? O si no me callo, ni le interesa al público Paraná. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo será. Hola.
Seguí con Paraná, es lo mejor, más lindo que el fútbol. Seguí con... Sí, Roque. Hola. Hola, comandante. Hola, a mi abuelo contaba, pues llegué, me van a las cosas. Hola. Hola. Arturo, pero contame a todos, no te vayas a quedar a mitad de camino otra vez. Hola. Claro, por una vez estoy de acuerdo. Contarlo de Paraná es interesante. Nunca contaste todavía eso. Hola. Hola, Arturo. ¿Qué tal? Bien. El señor Duarte le saluda. Luis Alberto de Paraná fue el mejor jugador del fútbol y también de la música paraguaya e internacional. Sí, sí. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Te das cuenta por qué la audiencia es igual que vos, Arturo? ¿Por qué? Era, sobre Arturo, o sea, ella era el Arturo. Es la voz racial Hola. que no morirá mientras el... Hola. Arturo, Sí. ¿puedes repetir en guaraní lo que te voy a decir? Sí. ¿En guaraní? Sí. Pirura, pirura, ure, pirura, Bae. Mira, mira. Hola. ¿Vos te reís de mí? ¿Dónde has de llamar Cardona hoy, Arturo? ¿Qué Ah, puta? En Encarnación, ¿qué radio tenemos en Encarnación? Radio Encarnación. Radio Encarnación Radio FM. Encarnación FM. Radio Encarnación FM, Ronald de la Tribu. Radio Encarnación FM. Radio, saludos a la audiencia. 95.7. 95.7, esperamos. Y yo me quedo aquí, esperando el día en que 27. 95.7. 95.7. sola cosa tenderé, la imagen de tus ojos, Así. claro como el cielo. Desde las 12 tenés yo, ¿verdad? Sí. De las 12. Si nos dicen antes, nos reportan antes sintonía, pero Bueno. tengo entendido que... Hola. Hola, Arturito. Hoy queremos escuchar tu experiencia, tu inteligencia en cuanto a la música. Queremos escuchar la historia, Arturo. Estamos un poco cansaditos del fútbol. Queremos escucharte, Arturo. Tu sabiduría queremos aprovechar. Gracias, normal. Se fueron todos los oyentes, ya están, se fueron todos. Hola. Hola, la de fútbol, mamá, para nada. Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Mercedita. Hola. Aroma de florecita, amor mío de un... Hola. Hola, Arturo. Señor. Poné pues Noche del Paraguay, vamos a escuchar tu historia. Vos sabés que esta gente mayor, ¿Se dieron cuenta ustedes? Acá no hay Gente mayor, no hay millennials, no hay 30, todo arriba de 50. O es que no le va a interesar uno de 20, 30, dice para nadie, ¿qué es? Dice. Hola. Hola, Arturo. Sí. Oirá la lega. Viejo recuerdo traen en mi memoria y llega al lado que es todo night. Hola. Arturo, vos tenías que invitarle hoy a Juan Carlos Amoroso, para un niño Sosa, vas a ver, Alberto Paraná. Hermosa del Paraguay. Hola. Arturo, Sí. hoy que se define el campeonato, no le llame a Cardona y por lo menos vamos a escuchar música. Tragedia de mi ¿Por qué vida. me pegan así? Yo pues soy merecedor de esto. Hola. Hola, Sí. Arturo, vamos a ver si esa es esta anécdota. ¿Cómo le bautizó Paul McCartney a Luis Alberto del Paraná? Ya ponemos ya la versión, tenemos los paranoia, ahí tenemos todo lo paranoico, lo paranoia. Tenemos la grabación de la presentación. Qué pastel. Hola. Hola, Sí, Arturo, sí. cuando fue a hacer el libertad, Bueno, listo, hablar. ya está. Ya está, no hay problema. Esta parte no me naca para nada. ¿Cómo lo que no entienden? ¿O quieren que les revienta a ustedes, A Carmen Santana, a la señora. Linda pañolita. Linda Carmencita, mi adorada estrella. Hola. Arturo, un saludo para mi amigo Giorgi Torales, el sucesor de Luis Alberto del Paraná. Hola. Comandante, cierto que Paraná era argelado, así como vos. Argelado, no. Él actúa acelerado como yo. Argelado no. Yo soy argelado, él no. Hola. Hola, Arturo. ¿Cierto Luis tenía una casa en Formosa? Hola. Arturo. Sí. Hola, Arturo.
Hola. No, solamente para que le respete nomás a tu oyente, Arturo, si no le gusta la polka o cumbia. Porque a vos te gusta nomás, digo, se te va a opinar. Eso nomás. Estamos recordando al Paraná. Yo, qué pático. Hola. Arturo, perdona, estoy esperando y calambre. Vamos a no, y nada, teléfono de no entender. Hola. Hola, Sí. Bruno Pon. Hola. Hola. ¿Dónde? Sí. ¿Puedo hablar con el histórico, por favor? Está muy intoxicado el ambiente ahí, ¿verdad? ¿Quién? Con el Yo histórico. quiero hablar contigo. Amigo, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Yo me llamo Juan Candias, estoy llamando de Mariano Roque Alonso. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Lo histórico, Sí. vos no tenés contacto ahí en la municipalidad. O sea, una calle merece un nombre, che. Vamos a proponer. Vamos, pues ya no vamos a tener otro jugador así como joven. Carnes de Aunque lastimosamente nunca existe la Sudana, igual nomás te quiero mucho. Chao. Gracias, amigo, gracias. ¿Loma Putá? ¿Loma Putá? Ah, bueno, Ahí puede ser. Ahí tenemos que impulsar la zona de Loma Putá, una calle. Muy bien, gracias, niña. Coño número, coño número. Dice Germancito, dice Arturo, quiero convertir una paraneta que papá me contó con Paraná. Él vivía frente a la comisaría 13 de Ita Ramada. Papá era el comisario en ese entonces. Cada vez que iba a la comisaría para jugar fútbol a la tarde, y a la media mañana se iba cuando hacía sollo. Y lo más triste de todo es cuando falleció Paraná, papá fue el que le dio la noticia a su señora Carmen Santana. Comisario entonces. En ese entonces el único teléfono disponible en la zona era del comisario. Papá recibió llamado de la jefatura de policía con la orden del comunicado a la señora que había ocurrido. Qué fuerte. Saludos a la familia, Carmencito. Hola. Arturo, Sí. ahora entiendo por qué tu programa se quedó en el cuarto Bueno, lugar. listo, ya está. Y así con dedicatoria. Somos el programa de mayor rating al mediodía para Ibope, que es un medio internacional de medición de rating. Para que no te amargue y te digo más, somos primero hace meses que somos primero al mediodía. No es que estamos cuarto. Lee Ibope y entérate. El programa de mayor sintonía es el nuestro al mediodía. Entérate y no seas agresivo, para no decirte que sos un reverente boludo. Hola. Hola. Sí. Yo te insta, voy a ver, tipo, y a mediodía. Estos son mira, los ¿por qué no se va a otro lado? Juan de Arturo. El programa de radio, ¿por qué no se va a otro lado y escucha otra radio? ¿Para qué te escucha el nuestro? Pero qué pelotudo. Hola. Arturo, Sí. si eso no te digo, voy a escuchar Bruno Pom. ¿Por qué? Y andan a escucharle. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Sí, ¿cómo estás, Arturo? Bien. Mira, excelente programa. Tenemos que saber un poco parte de nuestra historia, Sí, señor. ya sea en todos los sentidos, ¿verdad? Y muy loable es recordar a un gran artista como Luis Alberto Paraná. Te quiero hacer pues una pregunta. Sí. ¿Qué hay de cierto esa? Viste que él hizo una música, Princesa Soraya, y ella era la esposa nada menos y nada más que de Reza Palevi. Y más o menos por ahí hay un pequeño comentario, ¿verdad? No, que no, le no, cautivó no algo colectivo a Princesa Soraya, por eso le hizo esa música. No entremos en teleshow, no entremos ahí. Hola. Hola, Arturo. Sí. Nunca es tarde. Para ser boludo. Hola. Comandante, Sí. la semana pasada todo política, ahora música. ¿Cuándo te vamos a hablar de fútbol así para escuchar otra vez? Yo pensé que Paraná era, te dije, cuéntame. ¿Qué te entendí, niña? Igual la mayoría en el inicio. Después ya, Después hasta ya la comencé a generar. cuarta, Hola. quinta llamada bien. Después ya. Hola. Condéneme. Hola. Hola. Condénenme si quieren. Hola. Arturo, nosotros los milenios no podemos saber quién era Soraya. No podemos saber vos. ¿Por qué? Dios me chata. También la quiero. Ese teleshow de otro lado se iba. A la mujer. Y se iba por otro rumbo. A la rana, mi hijo. Condénenme Hola. si quieren. Hola, don Arturo. Mándenme al Hola. infierno. Arturo, Sí. nada se estere, yo ya van oyendo y no de las cosas. Voy a renunciar a ella. La quiero. Hola. Hola, Arturo.
pajarito le conoce a Alberto. Hola. Es Arturo. Sí. Hola. Comandante, con Víctor, pues, comandante. Con Víctor. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andamos, Víctor? Víctor, en el 60 fue donde más explotó Luis Alberto Paraná. ¿Vos cuántos años tenía en el 60? Ah, la puta que estaba. Tío, qué boludo. Hola. 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 Hola, Arturo. No le hagas caso a esos muchachos ignorantes que no saben la cultura paraguaya, no saben lo que es nuestro. No le interesa, que es peor. No le interesa, a varios de ellos no le interesa. Parece que no entiende. Hola. Sí. No sé, yo me preocupaba por esa gente. Yo contesté varias veces y volvió a hablar con ustedes enseguida. ¿Y por qué te quisiste ahí? Esa es la pregunta. Hola. Víctor. Hola, ¿qué tal? Víctor, vos estás más perdido que hijo de prostituta del día del padre. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hola, Arturo. Te escucho. Permitime saludar a mi abuelo que cumple 100 años, que es fanático de Paraná. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Quién se llama? Bueno, listo. No, estás hablando en serio. Otro boludo. Flor de boludo. ¿Cómo me gustaría que se vaya? No tienen la culpa que se vaya a otra radio a escuchar porque... Hola. Hola, Arturo. Sí. El niño que sabe de qué estamos hablando. Sí sabe, ¿verdad, niño? Sí. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hablar nomás Bueno, listo, ya está. Nuestro homenaje al más grande para... Hola. Se fue ese 18, 4.700. Ayer de nuevo yo partí. Hola. Con mi hermosa. Hola. O sea que falta de respeto para Nachi, pues no le podemos imponer a nadie. Eso no se le puede imponer. Pero vos fíjate quién tiene idea de quién es Paraná y cómo hay gente que toma a la ligera y a la broma. Uno siente lástima y pena por este tipo de audiencia. No por todo, porque hay gente muy respetuosa. Eso le dicen jajaja, no. Y estamos hablando del más grande intérprete de Paraná. Es terrible. A mí me hace profundo daño. Hola. Comandante, con todo respeto, comandante, hoy a la mañana hablaste 2 horas de Luis Alberto Paraná y fue un hermoso homenaje, pero hoy puede ser que se defina el campeonato, comandante. Y vamos a hablar de eso, Seduo, ya está. Hola. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Bien. Hola, Arturo, sabes que yo tuve el placer, el privilegio de estar en un lugar, en una oportunidad, y vino llegando Paraná con su conjunto en una fiesta privada en aquella época. Sí. ¿Y sabes quiénes estaban? Willy Llamosa, estaba Arsenio Jara, sí. Reinaldo Mesa, sí. y estaba Alfredo Marcucci. Sí. Mirá, realmente agarré y estaba un DJ ahí, no, bueno, DJ nunca se usó eso, ¿verdad? Que grabó en un cassette, y yo ese cassette ya tengo un poco todavía guardado. Impresionante fue la noche que pasamos. Gracias. Que disfruten. Hola. Bueno, vamos a terminar con esto. Hasta ahí nomás. Algunos sí, otros no. ¿Viste, niños, lo que es? Y este es el culto y el homenaje al más grande intérprete de Paraná. Así nomás. Hola. Comandante, sí. Buenas tardes. Buenas. Comandante, mi admiración y mi respeto de siempre de la historia y la música paraguaya interpretada por Luis Alberto del Paraná, el embajador paraguayo en el mundo. Sí, señor. De la música folclórica nuestra. Sí, felicidades, comandante. Y a Víctor, tiene que escuchar más y aprender más contigo aún. Pero el Víctor no dice nada, Víctor escucha, no disculpe nada a él. Hola. Sí, comandante. Señor. Ya, tu vida está para comer, así uno para morir. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo no entiendo cómo usted le da preferencia a la audiencia en minutos que vale oro en la radio, ¿verdad? Y sale y dicen estupideces, falta de respeto a su persona. Esa gente seguramente está llamando de la seccional colorada. No, es mi persona.
Primero que el propio Paraná, lo que hacemos con la buena intención, eso forma parte de tu ser ya. Hay mucha gente resentida en Paraguay, y esta gente que ofende, vos tenés que saber que es gente muy resentida. A veces pregunto si es padre, si es hermano, hijo, y no, siendo así con estos términos, no van a honrar a sus padres. Hola. Luis Alberto de Paraná, el más grande comandante. Con alma en los labios. Hola. Hola. Arturo. Señor. Vaya. Hola. Hola, comandante. Sí. Yo le quiero aclarar al señor que llamó. Yo tengo 53 años. Yo soy colorado y solamente tengo dos líderes, Alfredo Stroessner y Arturo Máximo Rubín. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Comandante, es lindo, comandante, el tema que está tocando. Yo personalmente soy millennium. Yo tenía en mente que supuestamente el avión había caído en Loma Grande y ahí falleció Luis Alberto Paraná. Y hoy me enteré por tu programa que había sido fallecido en Londres. Sí, señor. Sí, señor. Dios mío, cada ignorante que llama. Yo desde los 4 años le escucho a Paraná y no me voy a cansar nunca de escucharle. La caída de corazón a mis padres que me inculcaron la buena música. Fuerte abrazo a todos. Ronald de la tribu. Hola. Bueno, vamos a este homenaje a Paraná. Ay, 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 ay. Y cerramos. Y vamos a cerrar con este homenaje que hace la presentación que hace la señorita cuando estaban los Beatles con la reina y con Paraná. Y es nuestro homenaje a Luis Alberto del Paraná. Llorar. Gran intérprete de la música paraná. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Tranqui nomás, Ronaldo. Ronald, tranqui nomás. Quería hablar con Jorge Olmedo para cerrar esto. Envió la foto con el Nino Arzuay con Paraná. Él en el medio. Sí. ¿Qué foto es? No, joda, Sí. El más grande intérprete con el Nino Arzuay en los 50 años, insuperable. Vaya a saber quién podría superar la calidad del Nino Arzuay. Y con Jorge Olmedo. ¿Está Jorge Olmedo o no está? ¿No contesta? Bueno. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sales Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Desde EMS Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas y mínimos requisitos. Podés tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMS Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF, ingresa bnf.gov.py/CNB BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. No contesta. Bueno, queríamos hablar con Jorge Olmedo por la foto que envió, pero no contesta. Ese teléfono, Gerardo, termina con 6, el mismo. Bueno, hoy hay doble programación, hay una programación en simultáneo, que contempla los dos partidos. 18:30. Son dos programaciones para una jornada, me expreso mal. Lastimosamente al Nino Arzuay le llegué a ver en la selección de San Pedro con Virginio, que claro, fue campeón, señor Flores, de la Interliga, dicho sea de paso, con los hermanos Marín. ¿Dónde nos quedamos? La programación de hoy. Los partidos para hoy: Sol de América Libertad y el juego Cerro Porteño General Caballero. 18:30. Recordando que la única manera de que Libertad salga campeón es que gane y que Cerro pierda. Después no hay otra combinación. Se define el próximo sábado en Cancha de Libertad. Exactamente. Los amigos de Pechugón y Maggi se unen para traer una promo calentita el domingo 26 de junio. Por la compra de un pollo El Espiedo de tu pollería Pechugón preferida, te llevas un caldo Maggi, cajita de 6 unidades de regalo. El domingo 26 aprovecha la promo calentita de Pechugón y Maggi.
Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala, Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Par S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes. Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impacto, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida, convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. El tema de partido de hoy, la configuración en los equipos, hoy podría arrancar Ovelar en Cerro. Sí, hoy no está Antonio Galeano, que había sido titular en la lista de convocados, y creo que con la actuación del otro día Fernando Ovelar se ganó el lugar. Novedades, hoy retorna Alan Benítez. En el caso de Ovelar sería Elo Fariña, ¿verdad? Yo creo que va a jugar con 2 delanteros hoy. Va a jugar por derecha Ovelar y va a jugar arriba Romero con Alfio. Sí, va Martín al banco. Sí, hoy vuelve Alan Benítez, no está Espínola, obviamente por la suspensión. Vuelve Patiño, no está Alexis Duarte, que solamente va a descansar. Vuelve Carrascal, otra de las novedades. Allí tengo mis dudas de cómo acomoda el medio, porque Piris Amota viene jugando bien. Un segundo, Gabriela Morín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Muy bien, após más un triunfo de Palmeiras de Abel Ferreira y más un gol histórico de Gustavo Gómez. Ahora, claro, Gabriel, ocurre que Palmeiras, rival de Cerro, está Gustavo Gómez perdiendo 0 con San Pablo, tiempo cumplido, gol de Gómez y después termina ganando sobre descuento, con tiempo agregado, lo de Palmeiras. ¿Podés decirnos, Gabriel, hoy está jugando más como lateral, a la derecha, Gustavo Gómez, que como zaguero central, ¿verdad? Palmeiras está con el desfalque de Marcos Rocha, actual titular de la posición de la lateral derecha. El técnico Abel Ferreira está testando Gustavo Gómez como lateral derecho, ali naquela posición. Mas la hinchada está muy descontente con esta alteración, con esta idea de Abel Ferreira, y acredito que Gustavo Gómez va a voltar a ser zagueiro central mesmo, porque es donde ele rende melhor, ele juega melhor como central do que lateral derecho. Mas Gómez é monstro, jogador muy especial en cualquier posición, la verdad. ¿Y qué nos rinde? ¿Quiere verlo en el medio a Gustavo Gómez? ¿Hay disconformidad, decía, por el puesto que le pone hoy el técnico? Sí. Gustavo Gómez es un refuerzo muy fantástico para Palmeiras, porque tiene mucha garra, mucha raza, participa mucho de goles ofensivos, de la parte ofensiva del equipo. Gustavo Gómez tiene 6 goles en el campeonato brasileiro, 3 goles a más que Gabigol, de Gabriel Barbosa de Flamengo, el máximo goleador de time en el campeonato nacional. Entonces es un jugador muy importante en la parte defensiva, mas também um jogador cada vez mais essencial também na parte ofensiva, marcando goles importantísimos para Palmeiras. Así es el caso de Gómez. Abel Ferreira no estuvo ayer en el banco, está con COVID, ¿no? El técnico. Sí, Abel Ferreira está con COVID, debe retornar en el final de semana, probablemente viajará con la delegación para Asunción la próxima semana, cuando Palmeiras enfrenta a Cerro Porteño. Bueno, ¿qué más con relación al partido que viene? Palmeiras tiene una sola derrota en el Brasileirão con Ceará, único partido, después ya no, Gabriel. Sí, Palmeiras está con una regularidad monstruosa en esta temporada, perdió solamente 3 veces, una para Chelsea en la final del Mundial de Clubes,
Realmente es una temporada muy especial y el equipo de Abel Pereira no para de evoluir tanto tácticamente cuanto mentalmente. El time es muy fuerte también en la parte mental. No desiste de los partidos, luta hasta el final de los juegos. Entonces es un momento muy especial. En la próxima semana estoy indo para Asunción para acompañar en loco, en vivo, Palmeiras y Cerro. Estaré ahí en Paraguay. Espero tomar una birra con los amigos paraguayos. Bueno, Gabriel, você comprende que bienvenido a tu presencia en Paraguay. Podemos hablar portuñol, pero bienvenido a Paraguay. Te esperamos por acá, Gabriel, acá en Paraguay, acompañando você a Palmeiras. Abraço, amigos. Muito obrigado pela convite. Se você quer, se você para o que precisar. Por isso, Gabriel, portuñol mejor, assim quando hablamos você, sim. Sí, es mejor. Es mejor, así no nos equivocamos tanto, ¿usted comprende? Sí, comprendo. Bueno, Gabriel, te esperamos por acá, un abrazo al aire, gracias. Abrazo, Arturo. Gracias, Gabriel Amorín, el ídolo de Hugo Morales. Sí. El principal goleador del equipo, siendo defensor a esta altura del brasileño y jugando de lateral derecho por la ausencia de Rocha. Lorenzo dice que tomó una birra con nosotros, dice. Sí, así dijo, para tomar una birra con los hermanos paraguayos. Dijo. ¿Vos sabés que no le escuché a Lorenzo? Dice. Sí, dijo. Perfecto. Me dejó visto. Está en una reunión de básquetbol con Olmedo, Gerardo. Está en una reunión del básquetbol en la Secretaría Nacional de Deportes en ese mismo instante. Decidí prestigio y calidad Exigimpa, con más de 40 años llevando energía al país. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Iniciar tu jubilación privada ya, contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático. Pirelli, el centro de servicio más grande del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres: cofre todoterreno, diversión, relax, familiar, cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, acceso a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes. Generás doble cupón. Entérate más en las redes sociales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta, 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. En Tupi, desde mañana hasta el domingo, vas a tener descuentos increíbles en todos los productos Jam de calidad superior. Televisores, cocinas, secarropas y los mejores productos de la temporada. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O hacer tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. ¿Cómo te va, doctor Aldama? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, comandante Arturo, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes a los compañeros de la mesa. Bueno, doctor, ¿estás por acá para el partido de hoy o cómo haces? Sí, estoy para el partido ya, esperando la hora, mi querido Arturo. Bueno, contanos, doctor Julio Aldama, esto de General Caballero, tiene ciclos y lo que le falta es regularidad. ¿Qué es la realidad? ¿Anda bien, baja? Hoy ante Cerro Porteño, contanos, y especialmente en lo que viene, con jugadores que se podrán ir, otros que van a quedar incorporados. ¿Así es o lo vas a anunciar en su debido momento, doctor? Sí, así mismo. Realmente tenemos una cierta irregularidad en nuestro desempeño, pero bueno, yo creo que también esa doble competencia y todo ese desgaste de viaje y demás hizo mella en el equipo, pero ahora estamos más descansados, más tranquilos. Ciertamente con un plantel corto, ¿verdad? Eso es una realidad también, pero con la idea firme de reforzar para esta clausura y tener un plantel más competitivo, con más alternativas, porque ahora justamente el partido de hoy, que va a ser un partido bien complicado contra un grande como lo es Cerro Porteño y que está peleando el campeonato, vamos a jugar con algunas bajas, ¿verdad? Sensibles, pero bueno, es lo que hay, Arturo, y vamos a enfrentarlo de la mejor manera para tratar de sacar un resultado auspicioso que nos pueda ayudar a ir mejorando nuestro posicionamiento en el promedio. Bueno, y muchas felicidades, 60 años de vida institucional, General Caballero, doctor.
Muchas gracias, Arturo. Sí, 60 años de vida en nuestra querida institución y nos toca justo hoy en un partido trascendental, así que Dios quiera que lo podamos festejar con un resultado positivo el día de hoy, Arturo. Presidente, hablando de vuelta del partido de hoy, mencionaba que tiene varias bajas. ¿Quiénes son los jugadores que no van a estar? Hola, Víctor, buenas tardes. Y realmente no va a poder estar Clementino por suspensión, por expulsión. No va a estar Walter Rodríguez por acumulación de amarillas. No va a estar Kevin Fernández, está con un cuadro médico, está de reposo. Y bueno, tenemos un plantel corto y hoy van a tener la gran oportunidad de jugar un partido importante los chicos de la casa, así que contento también por un lado por esa situación. Ahora, yo sé que ellos van a dar lo mejor de sí para tratar de sacar este partido de la mejor manera y poder pellizcar algún punto. Ya lo hablábamos el fin de semana, presidente, pero da la sensación que se muestra mejora dentro del equipo, o sea, comenzó a sacar algunos resultados, comenzó a jugar de otra manera. Usted ya lo anunciaba en su momento que con Taylor la idea justamente era fortalecer un sistema de juego, darle cosas distintas al equipo. Lo mantienen a Taylor a pesar de los malos resultados y ahora como que comienza a dar otra cara a General Caballero. Sí, nosotros estamos muy contentos, muy conformes con el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico, con la mentalidad que le quiere dar al equipo, el de profesionalizar el plantel, y estamos muy contentos con el trabajo que viene haciendo el profesor Taylor, y de hecho lo vamos a sostener, ¿verdad? Siempre, yo al menos soy partidario de los procesos. Hay veces nada más que ya no se lo puedo sostener, ¿verdad? Pero para mí, yo soy un convencido que el profe está haciendo un muy buen trabajo y de hecho tiene nuestro total apoyo. Ya no hubo más novedades sobre posibles transferencias, mantienen al plantel, o sea, no es prioridad vender ahora para el clausura. Absolutamente no es prioridad para nosotros vender, al contrario, estamos reforzando el plantel y vamos a tener un plantel más completo, más largo para el torneo clausura, aparte que se avecina también la nueva otra competencia más como es la Copa Paraguay, así que vamos a reforzar convenientemente este plantel porque General Caballero tiene que permanecer en primera división y vamos a trabajar de la mejor manera y con todas nuestras posibilidades para que ello ocurra. A partir de mañana se suma a Franco Costa, ¿verdad? ¿Hay alguna otra novedad, algún otro jugador confirmado? Y mira, Víctor, tengo varios nombres ya concretados, pero quisiera socializar por respeto mismo, ¿verdad? Quisiera socializar con la prensa en los próximos días. O sea, por ahora el único nombre que podemos ya dar como definido, Franco Costa. Es el único que mañana se incorpora. Así mismo, esa es una realidad. Muy bien, un saludo al aire, doctor, nos vemos, gracias por este tiempo. Muchas gracias, Arturo, un abrazo grande, saludos a los muchachos. Igual, doctor Julio Aldama, presidente General Caballero. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua Ventas. Al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. ¿Cómo Cáceres se va? Se retira, ¿no? Y hoy dejó entrever la posibilidad de que va a pensar esa situación. Termina el semestre y depende de cómo se sienta en estos partidos, en estas prácticas. Decía textualmente, o sigo o me quedo ya en casa. Como dando a entender la posibilidad del retiro. Porque en principio tiene un llamado igualmente de Sarabia. Sí. De cara al clausura. Pero va a pensar. La vez pasada entró después de mucho tiempo a jugar. Sí. En los últimos 15, ante Tacuarí. Lo metió Juguero al campo en cancha de River. Ahora, Denny, el tema del jugador cuando tenga que decir, ya el famoso cuervo lobotina debe ser muy, no sé si sufrido el tema, pero la decisión le debe costar, ¿no? Mucho, y más todavía si es que de repente lo está quejando las lesiones.
y vos querés seguir todavía jugando, pero ya te impide jugar, ¿verdad? Las lesiones constantes. Entonces, no sé si el caso del Topo, que eso le está impidiendo, ¿verdad? Poder tener continuidad, porque calidad tiene y puede jugar sin problema todavía. Pero eso dijo, que depende de cómo se sienta, después de los entrenamientos, después de los partidos. Dijo que era médico de Cerro en su oportunidad. Una vez un partido va a jugar, va a descansar, no puede jugar conseguido. Eso nos dijo un médico de Cerro a nosotros, no me acuerdo quién era. El doctor Aguilar. Aguilar decía, sí. puede jugar un partido, va a descansar. Un partido, ya no tiene el resto. Sí, el físico. Yo no sé si es físico el problema que lo aqueja de algún accidente que sufrió, qué pasó con él, pero un volante de los buenos. De los buenos. Que ya escasea ese tipo de volante. Así mismo, y como te decía, él puede todavía, según mi óptica, seguir jugando, pero algo le incomoda para tomar esa decisión, ¿verdad? Escuchá lo que dijo. De hecho, hace trabajos normales de carga similares a la del grupo, solo que con el tiempo transcurrido vuelve a sentir dolor. Vuelve a sentir dolor. Vuelve a sentir molestia, un dolor que va en aumento conforme la carga que vaya teniendo. ¿Cómo ves el futuro de él? Son jugadores especiales, ¿verdad? Hay que controlar su carga, hay que seguir trabajando, hay que tener una patología de largo tratamiento, ¿verdad? Hay que seguir con él, hay que seguir insistiendo, él tiene que entender sobre todo qué es lo que tiene, porque solamente cuando él entienda qué es lo que tiene, él va a poder apegarse a un tratamiento y a una terapia prolongada. ¿Cuándo podría volver a la normalidad como jugador? Toda vez que él acepte y entienda que puede terminar con molestias. Puede terminar con molestias. Claro, puede jugar un partido, es lo mismo, pero probablemente para un miércoles no te puedo asegurar que pueda llegar al 100%. Esto es lo que decía Aguilar, doctor. Así Aguilar, y después, y Denis Caniza decía esto. Hay que ver lo que siente ya. Está en Revito, tiene 3 años. Sí, sí. Hay que ver hoy, pasado el tiempo, cómo trató. Por eso fue muy franco y hay que ver la manera en cómo responde. Sí. Me quedo, dice en casa. Ya se le entiende ya. Una vez que dijo no mamá, se cerró su ciclo. Sí, yo recuerdo él en 12 había jugado mucho de manera seguida con Sarabia de técnico. Y después lo lleva a Guaraní, en Guaraní otra vez cae en el tema de las lesiones constantes. Practicaba un día, estaba 3 o 4 en recuperación, no podía jugar, después a la siguiente semana lo mismo, por eso... Aparte en un puesto, si vos me decís que juega de central, yo te voy a decir va a poder ser, pero en ese puesto volante no, el que más corre es el volante. El que más corre. El que más marca, el que más corre, el volante tapón, el volante mixto, se mueve de un lado a otro. Y más está su característica que de eso, ¿no? De correr, meter, recuperar pelota. Es muy bueno el Topo. Acá lo que dice el Topo en conferencia, Gustavito, escuchemos. Y bueno, tenemos un partido difícil, importante de vuelta para seguir sumando y terminar de la mejor manera el campeonato. Está la posibilidad, todavía no hay nada. Vamos a esperar a ver qué resuelve el profe. Bueno, Topo, ganando 2 minutos, eso es lo importante, ¿no? Después de una larga lesión, me imagino que también se valora mucho eso. Sí, estoy comenzando a ganar minutos, que es importante. Ya hace tiempo vengo entrenando, por ahí no estaba la posibilidad de que pueda entrar, pero bueno, uno siempre tiene que estar preparado y me siento en condiciones por ahí si me toca jugar. Una segunda rueda en la que Guaraní va encontrando de a poco también el equipo, seguramente eso el entrenador le dice a ustedes que es la manera que deben finalizar este campeonato. Sí, sin ninguna duda que se está haciendo una segunda rueda muy buena. Creo que es el equipo que más puntos sumó en esta segunda rueda, entonces es importante poder seguir así y terminar de esta forma. Víctor, ¿tu contrato hasta cuándo con Guaraní y cuál es la idea? Ahora hasta junio y después al terminar el contrato voy a ver qué hago de mi vida. La vez pasada le preguntamos a Marcos justamente eso y nos decía Marcos textualmente: yo no puedo meterme en la decisión que pueda tomar el Topo. ¿Eso significa que el club quiere que siga, pero estás evaluando otras posibilidades vos o cuál es la situación, Topo? No, la verdad que me había dicho que al volver de este parate que tuve iba a evaluar cómo me sentía en estos entrenamientos, por ahí si me llegaba a tocar jugar, ver cómo me sentía y de acuerdo a eso resolver mi vida, ver si por ahí ya me quedo en mi casa o por ahí si aparece alguna oportunidad, ver qué pasa. Pero
bueno, vengo entrenando bien, me estoy sintiendo bien y al terminar este campeonato voy a resolver. Pero ya tenés algún club tentativo y hablas de un retiro, si no se da, porque particularmente yo creo que podés seguir aún. No, sin ninguna duda que ya uno ya va pensando en el retiro, ¿verdad? Porque por ahí las lesiones no me acompañaron mucho en esta última parte de mi carrera. Y entonces uno ya le viene a la mente eso, entonces por eso digo, voy a resolver cuando termine este campeonato. ¿Y se puede estirar hasta fin de año si jugás estos últimos partidos y te da las ganas de seguir y Cubero quiere contar contigo? Seguramente tampoco en lo económico tendría problema con la dirigencia de Guaraní, porque a esta altura me imagino que querés más que nada jugar y extender tu carrera por 6 meses más. Sí, sin ninguna duda que lo económico hoy no es un factor para mí. Uno siempre, esta parte de mi carrera, lo que quiero y anhelo por ahí es terminar jugando. Entonces, esa es la parte que deseo. Pero me quiero meter en tu mente un ratito. Una trayectoria impecable prácticamente en el fútbol paraguayo. Uno no puede desconocer lo que sos como jugador porque aún seguís jugando. Ahora, si yo me meto en tu mente, voy a decir que no voy a retirarme no jugando. O sea, ahora estás empezando nuevamente y uno cree que te querés retirar dentro de la cancha y jugando a gran nivel. Sí, totalmente, esa es la idea, ¿verdad? Pero como dije, al volver de este parate que tuve importante, iba a evaluar cómo me sentía físicamente, si el cuerpo respondía. Hasta ahora, gracias a Dios, está respondiendo bastante bien. Ya vengo hace un buen tiempo entrenando normal con el grupo, haciendo todos los trabajos normales. Entonces, queda unas prácticas, unos partidos, entonces evaluar cómo me siento y bueno, de ahí si aparece algo podría seguir o si no también por ahí me quedaría en mi casa. La relación con el entrenador puede ser un factor importante también para tu continuidad de esos 6 meses de los que hablas y por supuesto la presencia de tu hermano Marcos aquí en el club también, ¿no? No, sin ninguna duda que tengo una muy buena relación con el técnico, entonces veremos a ver qué pasa. Víctor, en otro orden de cosas, ¿por qué crees que últimamente no aparecen volantes de tu característica? ¿Se ha perdido un poquito ese volante marcador, ese volante tapón? ¿Por qué está ocurriendo, te parece eso, Víctor? Y la verdad que no podría decirte el porqué. Sí, por ahí pienso que hoy en día están buscando más los técnicos volantes que le hagan jugar al equipo, se preocupan mucho más en eso. En la parte ofensiva que por ahí la defensiva, entonces por ahí van apareciendo mucho más volantes, obviamente mucho más dinámico, de mejor posesión de pelota, que le haga jugar al equipo, entonces por ahí no se le da mucho interés a la parte defensiva. Víctor, volviendo a lo del jueves, el rival Ameliano que puedes aportar a aquel equipo que seguramente se va a cerrar, la pelota parada puede ser importante, ¿cómo ves aquel juego? Es un partido bastante complicado. En Ameliano, un equipo aguerrido donde no da una pelota por perdida. Yo también estaba mirando el último partido, en 3 minutos lo empató a Nacional. Tiene muy buenos jugadores rápidos arriba. Entonces tenemos que estar tranquilos, tener mucha paciencia y buscar el espacio para poder hacerle daño. Es lo que decía Topo, 37 años. 37 años. ¿Y Marco Cáceres cuánto tiene? Marcos. 34, más o menos. Marcos, tienes 36. 36. Sí. Un año de diferencia. Un año de diferencia. Marco 36 y Topo 37. 37, así mismo. Las lesiones, porque igual tiene edad, o sea, el tema de las lesiones, eso es lo que le complica ya. Para el puesto que juega ya no. Sí. Porque la generación estuvo bastante jugando, Rivero, Tacuara en la selección, digo, de Sudáfrica. Roque, Da Silva con Alcaraz. 40 Alcaraz. Rivero una excepción en esa media cancha, después no hay viejo. Después no hay viejo. De volante central no. Y ya no. Es difícil, tenés que estar muy bien preparado a plenitud ahí. Ustedes mismos le critican a Pires de Mota por el movimiento lento. Sí. Que es lo que ustedes le cuestionan. ¿Qué le pasa? Dice, porque es lento. Y eso cuando se va al medio. Si se pone cerca del área, de línea de 4, o línea como quiera, o atrás, cerca de su área, no. Pero cuando se va un poco más para arriba, ustedes le critican. Ustedes critican.
¿O miento? Mejoró Piriamota en estos dos Piriamota, últimos ¿qué edad partidos. tiene? Pero igual nomás, pero ¿qué edad tiene? No, Pero Piriamota es... menos de 30. 27. O sea, si no corre con No, esa claro. edad. Pero, por ejemplo, o ¿qué sea, es lo que 27, más ¿no? se le elogia a Richard Ortiz? La entrega. La entrega, ya lo dijo Denis Caniza, Sí, la sí, sí, entrega. sí. Y de vuelta, marca. Y de vuelta, y eso, ¿y por qué la entrega polada? Pues si era joven, pues sí, bueno, está. Pero eso es lo que... 32 tiene Richard. Pero lo que más se le elogia es la entrega. Sí, la entrega como volante central. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar, celebramos a papá, acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock, llamanos o whatsappeanos al 218-8000-76-527. Con Financiera Solar sí se puede. En Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarias, plomería, piscina, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Usibellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vinos y un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, porque lo que cargas importa. En Asismed habilitamos el servicio de consultorio clínico para cuadros respiratorios para niños mayores de 7 años y adultos. Acudí al Centro Médico en la Costa Lynch, donde tendrás acceso a una atención diferenciada de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Llámanos al 217-1717 o seguinos en redes como @AsismedPY. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones para todos los tamaños. Pluscar te espera con amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o hace tu pedido en la sucursal digital 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. Tiene tanta variante que juega Campuzano y juega, hasta han anunciado Campuzano y Ramón Martínez en el medio. Así mismo. Sí. Tiene variantes. Esa es la realidad. Libertad, decía el otro día el presidente, 8 bajas. Por 8 diferentes bajas. situaciones, entre expulsiones y en este caso también lesiones. Y Boca Negra ya definitivamente de central en De este central. tramo del campeonato. Por eso Campuzano Martínez y va a la banca Gómez, el juvenil que había aparecido en este torneo. Diego Gómez, volante central. Y juega Rodrigo Garín. Juega Bogarín por fuera. Juega Bogarín, juega Merlini y Melgarejo y... ¿Y por qué Santa Iván Cruz. Franco hace banco? Y últimamente está optando más por Merlini. Merlini viene siendo titular. Porque Iván Blanco en un momento dado ya no jugaba, después lo puso de a poco y finalmente no es titular. Sí, por ahora no es titular. Pero hay que decir que en un momento Franco desapareció totalmente. Ahora por lo menos está ingresando Y es lo que de... dije, lo borró sí, prácticamente. totalmente. Ahora por lo menos ingresa de primero. segundo cambio. Para el siguiente partido, sí ya regresa a Barbosa. Tiene disponible a Barbosa y Ernesto Caballero ante Cerro el sábado. Esas dos vueltas. ¿Y Barbosa por qué no juega? Por la roja. Está suspendido. Y Caballero. Caballero tenía Expulsado ante Guaraní. también ante Guaraní. Puede ser que lo van a volver. Los dos ya estaban disponibles. Se les levanta la sanción y... ¿Usted cree que el campeonato hoy no se define? Veo difícil. Veo difícil. Veo difícil hoy. Yo no creo que Cerro va a cumplir y Sol de América le puede hacer partido a... Le puede hacer partido. Le puede complicar a... Sí, sí. Para Denis Caniza, Sol le puede ganar a Libertad en porcentaje. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Egeo. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Golden Media Cancha.
Explotó el pozo poderoso de CNT, el cartón número 300-213 ganó 2.500 millones más un departamento totalmente amoblado. El próximo millonario puede ser vos. Peri CNT Cheporemoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @tiremos.paraguay o ingresa a postulatecan.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Entonces, está San Pablo, juega en Brasil-Argentina. Sí, en el estadio de Corinthians, nuevamente. Como ya se había intentado la vez pasada y se suspendió antes de los 10 minutos. En ese momento era sin público, ¿no? Sin público. Nos baja la caña de la Goto. A vos. Sí. Dice así de la Goto. Dice de la Goto. La pucha. Un partido Merlini, otro Franco. Otro Franco, hoy Merlini. Presten más atención, dice. Ante Guaraní estuvo Merlini, volante por derecha. ¿Vos le vas a contestar? Ante Guaireña estuvo Franco. Yo no vi ese partido, así que le doy la razón. Hola Arturo, saludos para todos. ¿Cómo están? Ocurre que... Y hoy vuelve Merlini. Pero nos está mandando a la puta. 4-3-3. Tiene razón, esta vez yo acepto. Porque yo no vi el partido de Guaireña, por eso metí la pata. O Merlini, independientemente de la función. Y como tenemos que informar correctamente, o si no hay un error, entonces él no cuestiona el planteamiento. Lo que está diciendo es que presten más atención. Lo que nosotros decimos es que lo borró a Iván Franco, y que después ponía como alternancia. Lo que está diciendo es que no es así, dice lo que jugó un partido en realidad titular. Tampoco ¿cómo? Para tanto, un solo partido jugó. ¿Por qué titular? Le contestaste? De Guaireña. Es que un solo partido jugó. Pero sí, tiene razón. Admito mucho decir tener razón. Admito el error de mi parte. Yo también reconozco. Merlini jugó ante Guaraní y Franco ante Guaireña. Y hoy está para jugar Merlini, así como están las cosas. No, pero él dice 1 y 1, dice. Sí. ¿Cómo sería el medio? Siguen sacando el limpio de... Y Merlini por derecha, Campuzano, Ramón Martínez y Bogarín por izquierda. Hello Brighton fans, I'm Julio Enciso. Let's go Brighton. Pero ese es viejo. Ese tiene 15 días. Pues es viejo. ¿Y para qué poner después? ¿Qué trae? Hello Brighton fans, I'm Julio Enciso. Let's go Brighton. Vos sos como los oyentes ahora, te contagiaron. ¿Y qué te contagiaron los oyentes? ¿Cómo? ¿Y te contagiaron? Ese es viejo. Últimamente parece que sí. ¿Qué es lo que es? ¿Qué? Pero ¿para qué archivo si yo tenía que poner hace una semana que ya lo levantó? Y yo se recuerda ahora. Y hace de cuenta que no pusiste nada. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regalamor. Regala Vemay Flores. Buscas un utilitario resistente y económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado. Financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa y distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juego de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lareltí, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5. Y Loma Petá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Atención Fernando de la Mora, desde La Plata Empeños anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en Fernando de la Mora, Acceso Sur. Estamos sobre Acuña de Figueroa, casi Acceso Sur. Empeña seguro, empeña en La Plata es justo lo que necesitas.
La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Termocalefón Ring digital vertical de 50 litros, adquirilos en Electroban en cuotas de tan solo 133.500 guaraníes y la primera cuota pagas recién en agosto. También puedes comprar al contado o en cuotas hasta en 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de bancos aliados. Visítanos en redes como @Electroban o escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezá a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Arimark hasta el 30 de junio y comprarle un kit Turtle Wax y participa del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Con Petrol, ¡vamos! Le estoy contando a los muchachos. ¿Esa es tu tos? Javier Solís. ¿Sabes quién es Javier Solís? No. Ah, la puta Víctor del diablo. ¿Vos? El cantante. Sí, no sé La si- media vuelta. Sí. Y otro tema, entrega total. No quiero. Voy a dañar mucha gente. No voy a dañar mucha gente. Prefiero callarme. Cuando muere Javier Solís. No. Renuente. Era tanto el amor que le tenían los mexicanos a su cantante, Javier Solís, que no podían creer su muerte. Y después, 3-4 días, recién pusieron digerir la muerte. Decían, Javier Solís no murió, Javier Solís no murió, Javier Solís. El tema para ya me va pasando de a poco contigo, Luis. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, garetas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. No pierdas el año y comienza a estudiar ya en UXA. Están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de Ingeniería Empresarial y Psicología y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook UXA. El futuro está en tus manos. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mil y Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil y Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3.000, transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Estos son los más buscados de stock. 40% de descuento en jabón líquido para Pacholí Evolution, 1 litro a tan solo 9.750 guaraníes. Además, 40% de descuento en suavizante para ropa Pompita, 1,5 litros. Fragancias surtidas a tan solo 11.000 guaraníes. Solo hoy en todos los locales de supermercados Stock. También el porcentaje, ¿verdad? Sí. Tengo que hacer el porcentaje, sí, señor. Tiene que empezar Denis hoy porque 3 fechas faltan. Y él es el ya puntero. estamos en la etapa definitiva. ¿Y quién dijo eso? Y siempre se hizo así. ¿Dónde? ¿Cuándo se hizo? El reglamento Toda la vida. ¿Cuánto de ventaja saca? El reglamento tácito, es lo que toda la vida. Reglamento tácito. Tiene que empezar Pero si el comité ejecutivo quiere cambiar, va a cambiar. Yo me acuerdo antes. Si estaba Ricardo F. Y golpeaba la mesa para que haga primero Ricardo F puntero. le daba ventaja a ustedes. No, Ricardo era bastante llorón cuando quería hacer. ¿Cierto? Sí. Y más era para el O sea, yo tengo que decir primero. Vos tenés que decir Para que primero. ustedes me puedan copiar ¿Sabes esto. por qué? No, Yo hace 10 años cuando yo acá. Ustedes me van a copiar esto, lo que yo digo. Ricardo F le dio la mitad de su premio a quién. A Jorge. A mí. Pero eso fue en el después. ¿Y por qué hizo en eso, el Ricardo? antes, ¿Por qué no Porque toman fue el el ejemplo? torneo con liguilla. con liguilla. Se había hecho la rueda completa Claro, y después- terminaste puntero vos. Ah, Y sí. sobre el final en esos partidos. Pero le dio a Niño la mitad. Sí. Buen gesto. Buen gesto, la verdad, Buen Francisco, le dio el... Así como va a ser Denis ahora, Sí, ¿verdad? yo ya- Alejandro Arce está jugando en Chile. Independiente de Cauquenes, de la segunda división. ¿Cómo te va, Alejandro? Hola, buenas Arturo, súper bien de usted.
Bien, estábamos hablando con Rafael Bobadilla ayer y vos venís del Alto Paraná, de Independiente de Hernandaria, ¿verdad? Nacional, ¿verdad? Sí, sí, ahí estoy entrenando. Y Alejandro, contanos tu vida, ¿cómo es el tema de Independiente de Cauquenes? Que la Serie B de Chile, hiciste 2 goles, camiseta color amarillo, contanos. Sí, yo vine acá a probarme en enero, vine a hacer pruebas y estuve 3 días de prueba y me quedé. Después empezamos la pretemporada, todo bien, después empezó el torneo. Alejandro, ¿acá dónde jugaste vos? Acá en Paraguay. La escuela de fútbol hice en Stevie, ahí en Ciudad del Este. ¿Y después a dónde? Después estuve en la sub-14, en la sub-13 y sub-14 de Cerro Porteño. ¿Acá? Sí, en Asunción. ¿Y por qué no te quedaste en Cerro? No, me palearon de ahí. ¿Eh? Me palearon. ¿Te palearon que sí que te rajaron, pero? Sí. No, es que yo tuve problemas, o sea que yo tenía que operarme de adenoides, me costaba respirar, entonces tenía muy bajo rendimiento. Y por eso. ¿Y ahora bien? Y después, no, ahora de lujo. Bueno, compañero, estamos... Sí, te escucho, Alejandro, te escuchamos. Y después de Cerro Porteño me fui a R3 Corrales. Estuve ahí en la sub-16, salí goleador, hice como 23 goles en 19 partidos. Y después en la sub-17 en 2019. Y jugué un partido en la sub-17, después me subieron a la reserva. Jugué como 6 partidos en la reserva, metí como 5 goles, y después me subieron a la primera. ¿Y vos qué edad tenés, Alejandro? Ahora tengo 20. Mita, Ísela, sos joven todavía, Alejandro. La verdad. Sí. La verdad. Los compañeros que quedan contigo, Alejandro, un saludo y éxito, un segundo. Alejandro, ¿cómo es el acuerdo allá en Chile? ¿Por cuánto tiempo firmaste? ¿De qué equipo es tu pase actualmente? ¿De qué club, mejor dicho, es tu pase actualmente? Y mi pase figura acá como en Independiente de Cauquenes, pero yo tengo un contrato hasta fin de temporada nomás. Termina esta temporada y ahí vemos qué vamos a hacer con mi representante, Alberto Araujo. Y contanos un poco más sobre el club, sobre Independiente de Cauquenes. ¿Cómo es la infraestructura? ¿Cómo es el público, la gente allá en Chile? Primeramente, ¿de qué ciudad es el equipo? Cauquenes se llama la ciudad, Independiente de Cauquenes, por eso se llama Cauquenes, pero nosotros estamos entrenando en una ciudad que se llama Quillón, que queda como a 2 horas, porque el dueño del club tiene 2 clubes. Tiene Independiente de Cauquenes y otro que se llama Quillón, que está en tercera división. Y entonces nosotros entrenamos en la misma cancha, tenemos una cancha sintética acá. Y entrenamos acá los dos juntos. O sea que uno entrena en la mañana y otro en la tarde. ¿Tenés idea más o menos a cuánto de Santiago están? Estamos como a 6 horas. A 6 horas, o sea, no tan lejos sí, tampoco. Así ¿no? como, sí, así como Ciudad del Este, Asunción, un poco más. Y vas teniendo continuidad, por sobre todo llegaste a los goles ahora ante Ñublense, una liga que seguramente tiene su punto alto de competitividad, la segunda de Chile, también seguro viajan mucho por todo el país. Sí, es muy competitivo. Y bueno, Alejandro, un saludo desde el aire, Alejandro, lo mejor para vos. Ayer estaba hablando con Rafa Bobadilla. Chao, Alejandro, lo mejor para vos. Seguí haciendo goles. Saludos. Gracias, muy amable. Igualmente a vos, Alejandro Arce desde Chile. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, será gratis. Además, con la compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o escribinos al 0991-670-000. Ingresá a bristol.com.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Asado y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Vení a conocer el nuevo centro Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hoy le escuché a Fito esta mañana
y decía Fito de... ¿cómo es? Derepenay Cereje. Y eso es lo que le pasó con él en Cerro, ¿vio? ¿Y que no le hicieron caso? No, él dijo, ¿cómo que dijo? Le palearon. Le palearon. Alejandro Cano. Sí. Alejandro Arce. ¿Y cómo en otro sería ese? Me echaron también. ¿El tuyo? No. No, pero tiene otro sentido ¿El en tuyo guaraní. cómo el guaraní de penal de nada? Derepenay Cereje. Y No ese me está no, haciendo ese caso. es muy suave. Y eso es para... Sí, claro, sí que no. Y él yo no puedo... Pero abrir- ese Derepenay Cereje sería utilizado, no me estás prestando atención. No, de penal CRG Claro. no me tuvieron en cuenta. Disculpame, Francisco. ¿Cómo el tuyo? Derepenay Cereje. No, de penal CRG quiere decir, no me dieron bola. ¿Y sí? Y sí, no Porque me no te hiciste caso. prestan atención, Claro, no me no hiciste te caso. hacen caso. Enséñale pues, a Francisco López que no sabe qué quiere decir. No, pues, ¿sabes? Derepenay Cereje. Derepenay CRG. No me estás prestando atención. No, pero no, es un término protocolarmente correcto. Él no me dieron bola. Es decir, estoy lastimado, estoy herido. Ese es el término que interpretan guaraní. ¿Vos? Y sí, va por ahí, No sí. se entiende, no se entiende. Este es milenio, pues. Enseñarle la poda a Víctor Villar al Mitaí. ¿Cómo se dice? Derepenay Cereje. Derepenay CRG no me dieron bola, no me tuvieron nada. Me da bronca lo que hicieron conmigo. Esa es la traducción. ¿Qué número, niño? 618-4700. A vos, guaraní, decimos. Derepenay Cereje. Ese no me dan estás los haciendo bolas. caso. Yo no contabilizo para vos, para el club. No contabilizo. Pero ese Cerro Porteño, ¿por qué no le dio bola a Cano? Y sí, Se paleaje. es que A López, no ¿cómo le le dio llaman bola a Cano? Arce, porque tenía que operarse de adenoides, digo, Bueno, y pues, ahí el club le dejó... Pero eso en la niñez. 14 años. Y 14 bueno, años, la después adenoide, tiroide, cuera. Y no podía respirar y bueno, correctamente. ese por otra cosa ya hace un interadenoide, pero lo que digo, era mitad ahí, para mejor le costaba respirar y cuánto nos cuesta el tratamiento, y hay que ver, no nos dan bola tampoco para esto, pero que quieren que todo el momento vamos a hablar de fútbol acá, los penales, ¿cómo se dice? Derepenay Cereje. ¿Qué significa en términos en guaraní? Para vos, ¿qué en guaraní cómo es? Derepenay Cereje. ¿Fuerte? No me hace caso. Pero es No, fuerte. no me haces caso. No, Pero el club Cerro Porteño que no le hace caso, o es personal, Francisco. No, yo creo que se utiliza más personalmente cuando Derepenay Cereje. Como que es más dirigido a alguien, ¿verdad? Pero No, es que no me hiciste caso. No me hicieron caso. No, no me hiciste. Comandante, Derepenay Cereje significa no me hicieron caso. No me hicieron caso, comandante. ¿Qué es Luis Paredes? No, habla en primera persona y en Derepenay Cereje no me hiciste caso. En todo caso, da Pepenay Cereje no me hicieron caso. Pero Gustavito, vos que sos profesor de guaraní, en el fondo es lo mismo. En el sentido de lo que vos querés decir. Él no puede haber dicho el ser... No se puede conocer. Es que al decir hoy no es mi de... día, hoy me voy, será. Me las pico. No puede en guaraní enseñarle a Gustavito y a Paredes y a los maestros en guaraní. Yo entiendo que... Yo no entiendo. Hay una música. Sí, da Pepenay tiene que ser para que sea no me hicieron caso. Yo entiendo, pero es una cuestión, como diría Benicio, semántica nomás. En el fondo es lo mismo. Un club, si no te hace caso, vos podés decir el club Cerro Porteño o el club Olimpia o Libertad Guaraní, como a Penal Reina. No, Penay. El club es a la puta. Y vos no sabés guaraní. Y es que tiene razón Gustavito, D es individual. Pero no está D es a el una persona. mensaje que Sí, quiere dar entiendo, es pero... amigo. Está mal si dice Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní, Penal Cereje. No Penay Cereje. Y está mal que diga. Y está bien porque eso es lo que pasó. Sí, está bien. Sí, la verdad. Sí. No, es así como... que él le diga a Cerro Derepenay. Hola. Hola, Arturo. Sí. Sí, don Arturo, ¿me puede permitir un pequeño espacio para saludar al doctor Julio Aldama, presidente del General Caballero por sus 60 años? Sí. Soy amigo de él, Francisco Balbuena, y quiero referirme un poco a tu pregunta. Derepenay Cereje es en primera persona, o sea que no me hiciste caso. Así es sencillo. Yo Muchas sé gracias. que es primera persona, pero si un club te dice, en caso de un club, da Penay Cereje, está mal. No Penay Cereje. Realmente es algo malísimo lo que le pasó a este muchacho, porque dice palear, dice. Pero Dice, es así en realidad. Gracias. Palear es enterrarlo para los milenios. Sí. Dice Ocarullón.
¿Cómo dijo él? Me palearon. Yo no escucho mucho ese. Ese es muy común en la formativa. Me ningunearon. La lista. ¿Qué? Vos mandaron Rodrigo Canción. Él fue pelo largo y visto. Me ningunearon. Ah, la puta. Es un término más argentino. Me enterraron, es muy fuerte. Se usa mucho en la formativa. Sí, se usa mucho. Fue paleado. Cuando sale la lista, sí. Tiene razón Gustavito, dice. Sí, pues así nomás la vida. En realidad yo no considero la paleada como enterrado, sino que fue removido, porque con la pala se remueve y entonces lo sacaron ahí. Porque enterrar ya es muy... Claro. Que también laboralmente se conoce como en el freezer. ¿Y por qué no te quedaste en Cerro? No, me palearon de ahí. Me palearon, dice. Palearon. Me echaron de ahí. Y sí, me echaron. Y lo sacaron. Y haciendo goles, ¿cómo se llama él? Alejandro Arce en Independiente de Cauquenes. Y ojalá le vaya bien. 20 años recién. 20 años, segunda división de Chile. Que si a los perros no le interesa la audiencia. Un pito le interesa lo que estoy diciendo yo, Guaraní. No quiere meterse. Está bien, voy a cambiar de tema, porque así son los oyentes. Si no habla de fútbol, están todos así nomás. Hasta que por la bola, cera. Hola. Hola Arturo. Sí. No quiero opinar nomás sobre el muchacho. Él tenía 14 años. Él no se refirió al crucero porteño. Y Denis sabe que se refirió a los técnicos y al cuerpo médico. No, el Cerro Porteño es el culpable. Porque vos sos presidente de un club y vos no vas a saber todo lo que pasa en los 14 años de edad. Él se refería a nivel personal, singular, en la parte de los profesores nomás. No vaya a meter el curso, Arturo, por favor. No, pero no es difícil lo que vos estás diciendo, pues están representados pues. ¿Por qué no se quedó a jugar en Olimpia? Porque le dieron una oportunidad. Ahí no va a decir, no, el cuerpo técnico no le dio la oportunidad de jugar. ¿Por qué se fue? No, Francisco López, técnico de la formativa de la se usa mucho en la formativa. Esa palabra. El tema del palearon. Hola. Hola, Arturo. Sí. Quiero coincidir más al aire contigo, porque el contexto en que el término es el que vos decís. Está muy bien esa interpretación. Yo no voy a todo mi apoyo eterno a ustedes. Gracias, no, pero no es un tema en el fondo es lo mismo el contenido de lo que queremos decir. Pero la primera que un jugador de fútbol nosotros solemos escuchar, no me tenieron en cuenta, pero no... Se palea. ¿O no? ¿Estamos hablando del peor? Me palearon. No, se usa mucho. ¿Cuándo se usa? La primera edición. No, al aire no se suele. Pero en conversación es un léxico de los jugadores. Es un técnico de los jugadores. Los jugadores utilizan mucho el paleado. Siempre sale una lista de las si no el 100%, el 90% de los jugadores dicen los chicos, ¿sabes que se palea? Ahí Francisco López te paleó el técnico, te paleó fulano, te paleó con sí, aplaudan esa parte. Francisco López, gran paleador. Mega descuentos en Punto Farma. El jueves y el viernes vas a tener hasta 60% de descuento en productos seleccionados o hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país o realiza tus compras desde la web, la app o llamando al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Papá merece estar tranquilo. Con Robiloc alarmas monitoreadas podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Por el Día del Padre, si contratas tu servicio en todo el mes de junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Robiloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Robiloc alarmas, estés donde estés. Cada vez que tenés el celular en tus manos puedes ser uno de los 50 ganadores de la promo Lluvia de Premios. Hay un total de 15.500.000 guaraníes para ganar hasta el 24 de junio. Ingresá a Ciudad del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal con tus compras desde 100.000 guaraníes podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 km. A sortearse el 30 de junio te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dólar con Etidol, estamos todo el día. Contrarreloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Vamos con los porcentajes. Porcentaje de Cerro General, Sol de América, Libertad. Cerro General, primer partido. ¿Y después? Después Libertad, o arrancamos con Libertad. Del comité. Y tiene que quedar con 0-0. Si yo sé lo que ustedes van a dar, menos de Necanino. ¿Arrancamos? ¿El de cero? No, el de Libertad. Libertad
¿Qué? Paleano, creo. No todavía, sigo todavía vigente. Que decir que cuando vos rajás acá este paleano. Y sí, cuando me hacen rajar, no por voluntad propia, porque eso significa pelear. Y en el por Rodrigo Cancian lo chunga. Ojalá preste atención así a la producción y no a esto. Ojalá Rodrigo Cancian, el hombre de la melena, preste atención a la producción y no a esto. Esto sí es lo que le vuelve loco. Este es su mundo. Roque Narvaja. Que este sentado y yo parado. ¿Qué me dijo a mí él? Mano a mano. La joven guardia, ¿qué me dijo? ¿Qué ha puesto este joven? No. ¿Eh? A la Los Ángeles Negros estaban reventando en el Olimpia. Los Ángeles Negros estaban reventando en el Olimpia ahí está. Y lo que más me llamó la atención y aprendí de Roque Narvaja, el amor propio que a mí se me quedó con este cantante argentino fue algo muy especial. El cómo estaba golpeado y sentido Roque Narvaja, el cantante de la joven guardia. Porque los Chumas fueron otro día. Contigo, Luis. Amor a Dios. En Comecipar aprovecha la promo de crédito del 8,8% de interés y hasta en 12 meses de plazo sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comecipar o seguirnos en redes. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Y el machetazo, ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabés dónde queda sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. A Gustavito le palearon el de la mesa y hizo Caluñón. Sí, bien aplicado el término. Bien aplicado. Ya no interviene. ¿Quién es ese Gustavito? ¿Oyente? ¿Quién veo? ¿Qué tal, brother? ¿Cómo andamos? Le quiero invitar a esta noche para lo que va a ser el San Juan. Va a haber palo resbaladizo, va a haber sartén, en la mía de sartén, va a haber en pelota de fuego con trapo, también el güey con las astas de fuego que te va a estar persiguiendo. Así que le esperamos a todos los brothers con vape en la mano. Ah, ya pues ya ácido de tambor de P7, ya no es calavera. Tirazores será. Hoy está la doctora Leti Roja, la hija del querido Gustavo Roja Bogarín, cumpliendo años, así que la hija del querido Gustavo Roja Bogarín, Leti, a la doctora Leti Roja cumpliendo años. Leti, mucha felicidad. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Y bueno, doctor, entrevistado por distintos medios y entendemos la situación, no vamos a ser los únicos. Yo creo que estás de recorrida porque Libertad puede ser campeón hoy, según los resultados. Sí, la verdad que nosotros vamos a entrar a jugar nuestro partido, ¿verdad? Tratar de ganar, un partido difícil, Sol es un rival complicado. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo nuestro, ganar y no preocuparnos mucho de lo que pasa en los otros partidos, ¿verdad? Veremos y gracias a Dios dependemos de nosotros y tenemos que seguir, nada más que eso. Presidente, mirando aquí la nómina de convocados para hoy, de vuelta ausente Marcelo Díaz. Había estado la vez pasada, pero hoy quedó fuera. ¿Simplemente una decisión técnica o hay alguna molestia física? No, él tiene una pequeña molestia física que no conviene sobrecargarlo, entonces el técnico y el cuerpo médico creyeron necesario, o sea, prudente que no esté hoy y bueno, es otra baja que tenemos dentro del equipo. Tacuara está lesionado también, ¿verdad? Sí, Tacuara, Willy, Héctor Villalba, Cristian Rivero, Mayada, Zamudio, todos están lastimados y Barbosa y Caballero están suspendidos. En los últimos partidos se
se lo utilizó y mucho y muy bien a Ramón Martínez también, inclusive marcó un gol, va a tener su oportunidad de vuelta. Y probablemente sí, hoy vamos a ver qué equipo arma el profe Garnero, pues yo creo que sí, que después del partido que hizo el partido anterior contra Guaireña jugó muy bien, y yo creo que sí, lo va a tener en cuenta porque es un jugador importante ahí en el medio campo. Si tuviera que elegir, presidente, ¿ya lo quiere definir hoy o el fin de semana frente a Cerro Porteño? No, a mí no me interesa definir contra quién. Cuanto antes sería lo mejor, porque entonces nos va a dar la tranquilidad de poder ya encarar con más tranquilidad el partido de Copa, ¿verdad? Pero si no es así, seguiremos hasta todo lo que se pueda y tratar de llegar al campeonato, que sería el primer objetivo, ¿verdad?, del semestre. Ya que hacía alusión Francisco López en la última pregunta al partido del sábado, le consulto porque mucha gente de Cerro también ya va preguntando, más o menos el mismo operativo sería para hinchas visitantes el sábado en Tuyucuá, con esa misma cantidad de entradas que le dieron, por ejemplo, en su momento a Guaraní, a Olimpia cuando fueron a Tuyucuá. Nosotros ya cuando se programó el partido con Olimpia, ya se programó todo ese sistema, ese esquema de seguridad, y yo creo que anduvo bien. Creo que vamos a aplicar el mismo, de manera que no habría por qué cambiarlo. 800 lugares y solamente la gradería, ¿verdad?, para hinchas de Cerro. Vamos a ver eso, no tenemos todavía hablado, vamos a conversarlo, y por eso te digo, vamos paso a paso. Para nosotros es importante el partido de hoy, y a partir de mañana estaremos encarando lo que es el partido del sábado. Está bien, un saludo del aire. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a vos, Arturo. Gracias, doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios. Con libertad, seguridad y orgullo, Control of Yuar, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución de impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa. Con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatel. Sol juega de local hoy. Y nosotros usamos mucho, va a ser respetar la localía. Va a ser respetarla. En el fútbol paraguayo me parece que con Resistencia, con Ameliano, con Tacuarí, no son locales. Juegan en cancha neutral. Juegan en cancha intermedia. Juegan en cancha neutral. Así vayan a jugar en el Defensores. Es cancha neutral. 12 de octubre Resistencia. Juegan en Resistencia local. Sí, en el 12 de octubre es cancha neutral. En una situación distinta, cuando vos estás comprometido con el descenso, vos podés decir, vamos a pelear y le va a ser difícil. Yo me acuerdo el día que Oriental le ganó a Cerro, que fue una fiesta patronal en el Bajo, gol de Arcadio también de los 2 goles. Cerro fue con toda su figura y cayó ante Oriental en el Bajo por 2 goles contra 0. Y se usaba el término, hizo pesar la localía. Hoy los clubes comprometidos con el descenso juegan en cancha neutral, no son locales ni son visitantes. Así es, Denis. Así es. Antes vos decís, no, que puta, hace pesar la localidad. Ameliano está último. ¿Cuántos partidos perdió, entre comillas, local? Porque no tiene cancha. No tiene cancha. O si tuviese una cancha, vos podés decir que puta, jugó de local. En el caso de Sol, me puedo equivocar, pero mira, hace un pantallazo rápido. El último partido donde jugó de local y perdió fue contra General Caballero 3-2. Sol de América, que va a ser local hoy, Sol. Los demás partidos o empató o ganó de local Sol. Hablo del partido hoy Sol Libertad. Otro partido donde hizo Sol de local, pero en realidad era local, pero jugaba fuera de su estadio. No. Era contra Olimpia. No, yo hablo de eso en su cancha. Jugando en su cancha contra General Caballero 3-2. Jugando en su cancha, por ejemplo, Ameliano. Ante Resistencia empató. ¿Cuántos partidos jugó entre comillas local? Porque no es local. Tacuarino es local, eso es todo. Claro, va a casa ajena a utilizar y. Ganó dos partidos, solamente 2 partidos. ¿En dónde? Jugando como local. Entre comillas. Ante General Caballero de Mallorquín, 1-0. Y ante
Sol de América. ¿Y qué cancha 3-1. jugó? Ante Sol me parece que fue en Trinidense, ¿Y sí, después? Estadio Martín ¿Y Torres, después? y ante General Caballero. Antes vos decías, el propio Tacuarí cuando jugaban en su Tacuarí. cancha, que vengan a jugar acá, decían en Tacuarí. Guaireña, Guaireña. local. Pero En su esto- momento Capiatá. Los clubes comprometidos no tienen cancha y eso les perjudica. Totalmente. Porque juegan en campo neutral, no, no sacan ninguna ventaja. Víctor ahí está mirando, pero si no me equivoco, el único partido que perdió Sol fue contra General Caballero de local. Nada más. Nada más, de lo que estoy mirando. Se me pudo pasar Porque algún es local. juego, pero mirando Empató mucho tiene de local, muchos empates de local. Lo que pero no digo, tiene el caso de derrotados. Ameliano, el caso de Tacuarí y el caso de Resistencia. Si Resistencia jugase en su cancha, podríamos hablar, jugó de local, pero no juega de local, arrienda un estadio. Así es. El caso de Tacuarí va a arrendar un estadio, y no es local, entiéndase local, porque vos sos local, no solamente para taquilla. Y eso ocurre. Ameliano, ¿cuántos partidos? ¿A dónde juega Ameliano? Le va a costar porque son los clubes que nómadas andan de aquí, de un lado para otro. Los otros no se mueven de su estadio. Ameliano salta de un campo a otro campo, Así es. salta de otro campo, Tacuarí y Resistencia. ¿O no es cierto? El que juega, el General Caballero primero jugó, creo que en Capiatá primero su partido. ¿Dónde En jugó? cancha del Deportivo San Lorenzo. Jugó en San Lorenzo. Y bueno, y después, pero los otros no son. Hay que ver hasta dónde le permite la supuesta localía, porque no son locales. Ameliano, ¿cuántos partidos jugó? Entre comillas, figurando primero en el contra. Y ya jugó 9, oficiando de local. Claro. Y solamente ganó 2. Y Y acá- Sol y de después- América acá ¿Vos estoy entendés, viendo Francisco, 2. lo que Sí, estoy sí, diciendo? sí, No se entiende, tiene claro. ningún peso la localía No porque tiene. no son locales. Totalmente. No le saca provecho. No le saca provecho. De lo que- Esa es la palabra, como dicen los chicos, no le saca provecho. Antes vos ibas a cancha, por ejemplo, a cancha de Capiatá, y el pasto te llegaba hasta el Sí. tobillo prácticamente. Vos pisabas y sabías que era una cancha pesada. No sé si te tocó jugar ahí Sí, en sí, cancha sí. de Capiatá, cancha pesada. Entonces, ya sabías que iba a ir a correr más, a hacer un doble esfuerzo por cada pelota, porque el balón no corre mucho. Y Capiatá sabía jugar en su cancha. Y te sacaba muchos puntos. Encima tenía gente, se iba mucho. Vamos por parte Ameliano, en el supuesto local, ¿cuánto sacó? Y solamente ganó 2. ¿De cuántos partidos jugado? Y ya haciendo un cálculo debe tener 9 para contar 1 a 1. Más o menos 9 porque quedan solo 3 fechas. Ya habrá jugado Seguimos. Tacuarí. Tacuarí, vamos a buscar. Para completar nomás el dato de Jorge, porque justo me quedé con Sol. Sol ganó 2 partidos jugando en Villaliza. Ganó 2, empató mucho y perdió solamente ante General Caballero, como decías, jugando en Villaliza. Del lado del empate, si el hincha de Cerro está del otro lado, es buen resultado para el hincha de Cerro. A Que ver. está esperando una manito de Sol. No sé si ganar propiamente, pero un empate también va a sonreír el hincha de Cerro. Sí se da hoy. Tacuarí, oficiando de local, perdió ante Guaraní, le ganó a Meliano, perdió ante Olimpia, empate ante General Caballero, le ganó a Resistencia, le ganó a Cerro, perdió ante Guaireña, le ganó a Nacional. Es el que gana más en cancha neutral. Sí, 4 partidos ya. Está bien. 4 Y partidos. el ganó. otro Ameliano, Tacuarí, falta uno. Resistencia. Y el otro que nos falta, Sí Resistencia. juega mucho en cancha de River. Sí. Ahí- Y al comienzo jugó varios partidos en el Defensores. Como local. También. Después el arrendamiento era un poco más elevado Sí. y... Bueno, Resistencia empató 0-0 ante Sol, perdió ante Guaraní, le ganó 3-0 a Meliano, 2-1 le ganó a General Caballero, 2-1 le ganó a Olimpia, 2-2 ante Guaireña, 3-1 Nacional, 1-0 a Tacuarí. 5 partidos. En cancha neutral. Sí. Muy bien, el caso de Resistencia. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebellara 1751 Casico Pacheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. ¿Buscas sentirte en casa? Midea. ¿Buscas eficiencia, tecnología y calidad? Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A.
Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento de las rutas empedrados y arena con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación móvil Visión Banco, más digitales, más humanos. Todo el comentario este sábado, Capiatá visita la Chacarita. Juega mi club 3 de febrero en la categoría primera vez. Va a la Chacarita a Capiatá. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presenta Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidadores del descanso de mamá y papá. Bueno, vamos a ir a porcentaje, ¿verdad? Sí. Tiene cara de empate. ¿Qué partido primero, niño? El primero, Sol de América, Libertad. Empate. Libertad. Así nomás, pero ustedes son los que van a decir. Arrancamos. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. 50-50. Empate. ¿Y para qué van a hacer ustedes? Para cumplir nomás, ¿verdad? Víctor Villalba. 40-60. Libertad. Niño Jorge. 60-40. Sol le gana a Libertad. 1-0. ¿Y vos, Francisco? Arcosur. ¿Y vos? No sé qué ya queda. Hay un enredo en ese arco. ¿Vos? 40-60. Quiere decir que para Denis Caniza empate, para Víctor Villalba Libertad, para Francisco Libertad. Niño Sol le gana. 1-0. Pelota quieta, algo va a pasar ahí, un enredo raro en el área. ¿Vos me estás hablando en serio? Sí. No, VAR, pero hay un enredo raro. Ya que este señor se va a pegar la vuelta y va a mirar el monitor de TV, porque de la cabina no se observa muy bien ese arco. Ah, ya al otro lado. Sí, justo al arco sur, y ahí va un enredo. ¿Cerca del banderín? Sí, se va a apoyar por el monitor. ¿Cerca del banderín? No, en el área chica, dentro del área. Ahí luego. Sol América le gana. Sí, se va a volver el pasteloso ahí, algo va a pasar ahí. Y un enredo y empuja. En la mesa entonces, Sol América le va a ganar o le gana, no es que le va a ganar, le gana. Esto es un porcentaje, como un pronóstico, no se afirma, se cree, ¿verdad? Así mismo. Quiere decir que va a estar peleado el sábado, che. A la pucha su opinión, dice Ocaracota, ¿por quién? Claro, de Sol. Por Sol. Y yo me estoy diciendo Ocaracota lo contrario. Lo que dice el niño Jorge es que se imagina el gol. Sí. Eso es lo que dice. Ocaracota es lo que está diciendo el niño. ¿Hacia dónde, vio? Arco sur. Hacia allá. Sur. Al cabina a la derecha. Sí. Arco sur. Ahí es. Un enredo, no sé si se lanza de palomita. No, tiempo no. Encima ahí están todos los dirigentes de Sol enfrente. Cierto, esa preferencia, es verdad. Pero Sudamérica se queda a hacer el informativo acá, o Caracota. No se va a la cancha. No. Tiene que hacer a cumplir con su trabajo. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote. Por todo junio contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Lotes con 450 metros cuadrados con servicios básicos, luz, agua, doble avenida empedrada. A 10 minutos del centro de Guarambaré. Comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria S.A. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. El partido de Cerro General. Poner nomás la música, Gustavito, y... Con muchos cambios, Cerro. Poner nomás la música. Porque hay que ser. En el medio, por ejemplo, tenemos dudas. ¿Cuál es? Vos tenés el equipo del medio. Porque con Víctor tenemos... Damián Bobadilla con Robert Pires. ¿No va a Carrascal? No, va a la banca. Nos cambió eso. Nosotros tenemos a Carrascal de titular. Sí, porque está concentrado. Puede tener minutos, pero arranca Damián.
los colores azul y grana. Robert Bridgman. Y no Lucena. No. Lucena guardado. Porque es lo que le mira así. Y está bien. Sí, no, Sí, por eso me le cambia el preguntamos panorama, pero... Porque nosotros teníamos con Carrascal y Por eso Lucena. te decía yo cambio. Y por izquierda va Vargas. Pero entonces va a presentar un equipo suplente. Yo no Mucho sé, o campo. sea, está bien. Chiqui Traiga el el que equipo decide. antes de... Chiqui el que vea, decide, pero se da voy el a jugar en mi lujo... contra. Podía dar el equipo después. Pero lo que yo tengo es... Ya en el arco, Alan Benítez, sí. Patiño, Rolón, Vargas. ¿Y por qué no juega Duarte? Duarte para descansar, para Por descanso. el sábado. ¿Y después? Y Espínola quedó fuera por expulsión. Le subestima General En Caballero. la media cancha va Enzo. Yo lo que quiero decir es, Chiqui se da un lujo que, por Sí. ejemplo, ni los titulares están jugando bien y él mete el equipo suplente. Por eso Es arriesgado, me parece. Me a mí. parece Yo muy coincido, riesgoso. Yo coincido. Pero igual... Enzo Jiménez, Damián Bobadilla, Robert Pérez da Mota y por izquierda va Fariña. Arriba juega Fernando Romero con Alfio Oviedo. Yo ahí lo tenía Ovelar por derecha. Porque Ovelar entró muy bien Ovelar a la o Fariña. Esa es la duda también. Y pues la otra duda es Alan por derecha o Fabián. Fabián Franco. Lo que Fabián dice Franco. Víctor Villalba, que a los 30 minutos del primer tiempo viene los 3 camiones Cerro. Y ya le pasó más de una vez, por eso me Organiza extraña. tu equipo. Justamente antes General Caballero, en Mallorquín, me acuerdo, puso un equipo suplente y a los 25 Yo cuando me minutos pasaron el hizo equipo dos hoy cambios. también y dije... Sí. Pero... Y ahora con el reglamento de 3 cambios, porque si puede hacer 5, va a hacer 5 en ese momento el Chiqui Sí, conociendo. así mismo, niño. Quiere decir que ese va a ser el equipo de Cerro. Porque se prepara Para Libertad, el sábado. Y Cerro juega ante Libertad el sábado. Pero hoy no es martes. Y Si sí, quiere y hoy. por ¿De qué le sirve? por eso a mí me extraña. ¿De qué le sirve? Porque de nada le sirve guardar hoy si le llega a General Caballero. Pero vamos, entonces pueden cambiar. Pasa que después del partido contra Libertad, planificando, ya tiene el partido contra tiene Palmeiras. Palmeiras. Entonces va a poner doble equipo titular y va a llegar cansado contra Palmeiras. Y contra Quiere Libertad le va descansar a ahora. poner su equipo fuerte y después viene Palmeiras, veo. Y sí, los Se dos picana puntos por- fuertes. ¿cómo Pero el no tema? por Francisco, hoy a las 18 voy a escuchar Monumental y a ver si ese es el equipo. Ok. No por Francisco, pero No, voy a escuchar pero que puede Víctor ser, pase el pero equipo y puede después, porque ser. De todas habría maneras- que ver Pero si... tenés que respetarle a Francisco. No, le respeto. Ahorita todas diciendo maneras- que no te cree. No, tranquilo. Pero quiero escuchar. De todas maneras, Cerro viene jugando no bien, No bien. pero saca resultados. Vamos con el porcentaje. Francisco López, Cerro General. 60-40. Víctor Villalba. 60-40. Niño Jorge. 50-50. Denny Caniza. 60-40. El porcentaje para vos la tabla cumplida la fecha, ¿cuánto queda Cerro de Libertad? Y va un puntito, es un tercio. Queda 3. Depende de sí mismo para Jorge otra vez Cerro después de esta noche. Porque si le gana Libertad va a faltar una fecha. Libertad pierde y Cerro empata. Para Niño Jorge, Cerro Porteño depende de sí mismo. Porque para el niño hoy no se define y la próxima fecha, si le ganase el Cerro de Libertad, quedan puntos iguales. Así es. Víctor Villalba. Para mí se mantiene la diferencia. 4 arriba Libertad. Denny Caniza. ¿Se mantiene? No. No. No, es que... No, para vos descuenta, Denis. Empate para... Claro, empate... Queda 2 puntos. Queda 2 puntos Libertad encima de Cerro. O sea, Para Cerro vos, también Cerro pasa a depender. Porteño depende de Cerro. Va a depender. Para Denny Caniza, Cerro depende de Cerro, porque como se dan hoy los resultados, si llegase a ganar Cerro en la próxima fecha, le supera a Libertad. Faltando una fecha para terminar. ¿Para vos? Para mí se mantiene 4 arriba Libertad. ¿Para vos? Se queda 3. ¿Para vos? Los dos ganan, se mantiene la diferencia de 4. Denny Caniza va a ser acá victoriado por la gente de Cerro. Al principio yo puse que Cerro iba a ser campeón. Ah. También. Y yo dije que Cerro iba a ser campeón. ¿Vos, niño? Este le Cerro, puso Libertad. Víctor Villalba, ¿vos? Mi caso, Cerro. ¿Vos? Cerro di. Como En el campeón. inicio, sí. Ah, quiere decir que para Denny Caniza Cerro depende de Cerro. Hoy, Depende. mañana al mediodía cuando estemos hablando acá, según Denny Caniza, Cerro depende de Cerro. Sí, sí. Y tiene, porque Libertad tampoco está jugando Tampoco. Quiere decir que si Cerro le gana a Libertad el próximo sábado, ¿va a sacar cuántos puntos de ventaja? 1 encima de Libertad va a quedar Cerro. Si se da lo que Denis plantea. Puede ser campeón en la última ganando Y puede los ser dos. campeón. Sí. Le Puede atropellado. cambiar otro que le ha firmado. No, me quedo. Denny
Caniza, para poner la música de Cerro para Denis Caniza. No. La gente de Cerro, Aparte viene ganando Cerro, no sin estamos jugar diciendo bien. lo contrario, Sin pero jugar bien. Sin en jugar esta bien, mesa imagínate Denis sin Caniza jugar bien. dice que Cerro depende de Cerro. Si le dan una cachetada a Víctor Villalba, Solamente que el tema es que vamos a tener que dividir ahí el premio entre tres. que va a aumentar, va a decir que va a ser a uno. Creo que sea una no es la primera Vamos vez. a tener que... El tema que para Denis Caniza es que le da una cachetada a Víctor Villalba. Fue entre 4, porque creo que Fabián también estaba. Ah, Fabián también dio Cerro. No, pero Sí, otra cosa, el que tiene acá los huevos para decir lo que puede pasar Denis Caniza. Sí. Ustedes se acomodaron con los favoritos. En cambio, Denis Caniza dice no. Repetir, primer partido, ¿cuál era? Libertad, o sea, Sol Libertad. Dio empate. Empate. Se frena Libertad. Y después gana el segundo. Gana Cerro. Cerro a General. Queda a 2 puntos entonces Cerro. Queda a 2 puntos. Sí. Y para Denis Caniza, Cerro va a ser campeón si fuese así. ¿Cuál es la última Libertad? Libertad ante Resistencia. ¿Y Cerro? Y Cerro ante Tacuarí. Cerro en la Los dos olla contra equipos y Libertad de que están visitante. peleando. Sí, pero ocurre que, como dice Francisco, a Cerro le costó 1-0-12, 1-0 Resistencia. No tiene gol. Caniza le va a dar Denis Caniza a Niño, a Víctor y a Francisco mañana al mediodía, así. Reitero, para Denis Caniza, Sol Libertad empate y Cerro le gana General. Para Villalba, Gana Libertad y gana Cerro, se mantiene 4 arriba. Empata Cerro y gana Sol a Libertad. Sol ganó. Ahí queda 3. Ese es bien, ese también es... ¿y por qué no dijiste? No, el de Sol, digo. Queda no, 3 que y después jugado, Cerro Porteño le gana a Libertad y si hay último partido juega un partido extra. Ahí hay que ver qué sucede en ese sábado. Sol le gana a Libertad. Depende de si hay expulsado puede o no. ser, ¿Vos viste el Mana, partido de o- Sol contra General Caballero? Sí, yo comenté. El segundo Por tiempo, eso yo comenté ese partido. Segundo tiempo era puro centro Sol, sí. Pero no se puede jugar en esa cancha. Pero está la estadística que siempre gana Sol de América en su cancha también. Solo perdió antes Solo General. perdió contra... Sí. ¿Y vos, Pancho? Gana Libertad, gana Cerro. 4 puntos, sigue. ¿Y vos, David? Vamos hasta la última. A vos acá te Ganan apalearon ambos. a vos acá. Mira que Cerro ya no... ¿Qué ya, le hicieron pero- a Gustavito acá a los perros? Le palearon. Le Sí. palearon, será. Aparte, ¿Y por qué no te quedaste en Cerro? No, me palearon de ahí. Y a Gustavito te dan acá. Ni asoma más la cadena de nariz, Gustavito. Ni asoma más. Le cerraron la puerta con Vilmente tranca paleado. ahí. Eso no se hace. Entran en el otro estudio y le trancan la puerta. Me parece de muy mal gusto. Stanley presenta el vaso Everyday para disfrutar el vino, el whisky y la cerveza en la temperatura ideal. Conoce más en @Stanley_PY o en tiendas autorizadas. Se viene la Expo Usados de Cadam del 23 al 26 de junio en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 150 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoce más en dlsmotors.com.py. Agenda tu visita DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno Herramienta Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544, Renta Magno Herramienta Más en su obra. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tacuadril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza, un momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en brazos una fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar con tus tarjetas de crédito Bancop. Tenés 20% de ahorro en todas las estaciones Shell del Grupo Mao el 5 de julio. Además, acumulas puntos, ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar.
Niño, vos tenés la intermedia. Sí, señor. Repaso la categoría intermedia después de los resultados de ayer. La Agrícola Sede Seguros Generales Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues chupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas y mínimos requisitos. Puedes tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes @Enso Paraguay. MC Inmobiliaria contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF. Ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.lasobera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Los amigos de Pechugón y Maggi se unen para traer una promo calentita el domingo 26 de junio. Por la compra de un pollo despiedo de tu pollería Pechugón preferida te llevas un caldo Maggi cajita de 6 unidades de regalo. El domingo 26 aprovecha la promo calentita de Pechugón y Maggi. Wilmar SRL Electrodomésticos, Molejoyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala Casi, RI 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Los resultados: anoche Independiente le ganó 3-2 al 3 de febrero y triunfo de River 2-0 ante Santa Ana. Minutos, ¿cómo está la tabla y la fecha del fin de semana? Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artiejas, Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganar lo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La tabla quedó así: en la zona de arriba, Trinidense 26, San Lorenzo 25, Luqueño 25 puntos, Pastoreo cuarto con 24, con 21 vienen Fernando de la Mora, Guaraní de Trinidad, Independiente. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Calón, Señor Empresio de 3 de Encarnación, Coronel Vida y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres, todo terreno, diversión, relax familiar y cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra, acceso a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes. Generás doble cupón. Entérate más en las redes sociales de Farmacias Catedral. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa a 3.500 guaraníes. Vamos con el repaso de lo que se vendrá el fin de semana. El viernes, en la categoría intermedia, arranca todo fecha 14. Santa Ana Rubio Ñu a las 17. En Tupí, desde mañana hasta el domingo vas a tener descuentos increíbles en todos los productos Jam de calidad superior, televisores, cocinas, secarropas y los mejores productos de la temporada. Te esperamos en Boyén, Gira Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O hacer tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Vos sabés que tu vanidad te iba a tocar, Gustavito. Vos ya solo vanidoso de nacimiento. Después contigo, niño. Luqueño San Lorenzo juegan el viernes 19:15 en el Feliciano Cáceres. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Camporova y C.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en pedidos ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar celebramos a papá. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tienes habilitada una caja de ahorro de manera automática. Promo válida hasta el 30 de junio. Hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000. Con Financiera Solar, sí se puede. Más de repaso de partido, decíamos Luqueño San Lorenzo el viernes 19:15. El sábado, Martín Ledesma, Guaraní de Trinidad, 10 de la mañana.
En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámica, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución en la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Checomar, respaldo total. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío disfruta un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vinos y un espectacular juego de jardín. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 y ya participás. Temporada de gran vino y grandes premios. Más de repaso de la categoría intermedia en Pedro Juan Caballero. 2 de mayo, pastoreo, el sábado 10 de la mañana. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con gas aditivo creado exclusivamente para Shell. Recuperaste el 100% del rendimiento del motor diésel, limpia y elimina depósitos acumulados. Carga Shell V-Power Diesel, Shell, porque lo que cargas importa. En Drugstore Asismed pensamos en tu bienestar, por eso te llevamos la vacuna de la influenza hasta tu casa. Aplicación a domicilio sin esperas ni largas filas a tan solo 99.000 guaraníes. Si vivís en Asunción, reserva tu dosis llamando al 288-7777. Seguinos en redes como @Drugstore Asismed. Somos Drugstore, somos bienestar. Más de repaso de juegos. 2 de mayo, pastoreo, decíamos el sábado a las 10 de la mañana. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales, haz tu pedido en la sucursal digital 0983-788-250. Ingresa a pluscar.com.py. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Egeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un Goldie media cancha. Más de repaso de juegos el día domingo, 10 de la mañana. Iteño, 3 de febrero, Nita. Explotó el pozo poderoso de CNT, el cartón número 300203. Se ganó 2.500 millones más un departamento totalmente amoblado. El próximo millonario puede ser vos. Pedí CNT por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate ingresando a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Más de repaso de juegos, Atira River el domingo 10 de la mañana. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central y sucursal en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Recalón. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regalamor, regala Avemay Flores. Buscas un utilitario resistente y económico. Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Representa y distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, guatebaña y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La del T, Camilo Lucas, San Lorenzo, ruta 2, Capetá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Petá, ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. 2 juegos el lunes, Independiente Fernando de la Mora a las 17 y todo se cierra con Trinidense Colegiales el lunes a las 19:15. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfruta un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. 18:30 de los dos partidos, ¿verdad? Así mismo. Los dos partidos. 18:30 los dos partidos.
La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas, posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Hay prendas que cuentan historias para eso y para cada situación. Base y tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en su detergente de limpia azul, suavizante, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Chopera Tokio, Bersblad, 5 litros panel LED, tu cerveza siempre fría. Y de regalo, una churrasquera Tokio. Adquirilos en Electroban en cuotas de tan solo 255.500 guaraníes y la primera cuota pagas recién en agosto. También podés comprar al contado o en cuotas, 12 cuotas sin intereses con las tarjetas de bancos aliados. Visítanos en redes como @Electroban, escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 2 de mayo juega el sábado, 10 de la mañana ante Pastoreo con la novedad. La vuelta de Mario Jara, fue el equipo que lo trajo a Paraguay como jugador, por eso ahora regresa como entrenador Mario Jara allí. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Tu papá tiene estilo, vení a Erimark hasta el 30 de junio y comprarle un kit Turtle Wax y participa del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz y papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, garetas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Hidalgo SRL. Convertite en el profesional que querés ser en la UXA. Están abiertas las inscripciones para que inicies tu carrera en las ramas de ingeniería empresariales, psicología y tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Así de repaso la categoría intermedia. Hay atractivos partidos, como por ejemplo el de Luqueño San Lorenzo, el viernes a las 19:15 y el lunes Trinidense Colegiales. Resaltan estos juegos el fin de semana. Un blooper ayer de Servio. Sí, para el primer gol de Terrible, Vélez. ya tenía TV con el nuevo arquero mirando partido. Sí, Marcos Díaz, nuevo arquero. ¿Te imaginas lo cruel que es? Vos haces un blooper, está el nuevo técnico que le trae al arquero recomendado por él. Sí. ¿Y qué va a pasar de Servio? Si él ya sabe. Y sí, va a tener que ser suplente a partir de ahora. Sí, primero suplente y después seguramente... Pero que encima que se mandó una cagada. Sí. Estos son los más buscados de stock. 40% de descuento en jabón líquido Pacholí Evolution, 1 litro a tan solo 9.750 guaraníes. Además, 40% de descuento en suavizante para ropa Pampita, 1.5 litros o fragancias surtidas a tan solo 11.000 guaraníes. Solo hoy en todos los locales de supermercados stock. En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Se llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Toyotoshi SA o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, vende arreglos, huellas sobre platano y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3.000 con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Volvió a abrirse la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. O todos los viernes sorteamos tu compra, se lo gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo y como si fuera poco. En el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. El viernes no hay fútbol entonces. No, de primera no. ¿El sábado cuántos partidos hay? 2. ¿Por qué? Y juegan General Caballero de Mallorquín Resistencia a las 5 y 7:15 Libertad Cerro el sábado. Ah, correcto. Azul y Fútbol Álamos, Borges Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lequeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Venía con nosotros Nuevos Centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Flexbogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. El jueves y el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros 446 puntos en todo el país. Realizar tus compras en la web, en la app, llamando al 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Papá merece estar tranquilo con Rubilocal Alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés. Y por el Día del Padre, si contratas tu servicio en todo junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Rubiloc le puede brindar. Llámanos al 0982 23 23 23. Rubilocal Alarmas, estés donde estés.
¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de Galon Boros para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Quiere decir que no tenemos que ir a Menaca para ganar a 50, porque dura 7 minutos. Metele, boludo. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale al dólar con Etidol, estamos todo el día contra el reloj, estudiar, trabajar. Apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400 ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comecipar, con tus créditos nuevos, participás de sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresá a comecipar.com.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando. El Machetazo ahora se llama La Ahorra, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El Machetazo ahora es el Ahorrazo. Vamos con el repaso de partidos. Hoy Sol de América en Villariza recibe a Libertad 18:30. Llegó a recuperar la Z Hombro, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Y hablando de ese partido, Sol de América ante Libertad en Villa Lisa a las 18:30. El árbitro principal del juego será Derlis López. Árbitro VAR José Méndez. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, ayudar, ama como vos. Más de repaso de juego. Cerro Porteño General Caballero 18:30 en la Nueva Olla. El árbitro Carlos Paul Benítez. Árbitro VAR Fernando López. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Sica soluciona tus problemas. Sica, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Osopellana 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, mi idea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, mi idea. Sentite en casa, sentite mi idea. Simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Mañana 2 juegos a las 17. Resistencia 12 de octubre. Rifel es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Puedes andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Rifel acero 1045 hace más de 15.000 kilómetros. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Tienes una cuenta y una tarjeta a la que manejas desde nuestra app. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. 13:41. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito que comience la fiesta. Fortín combina con todo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Resistencia 12 de octubre, decíamos mañana a las 17, 19:15 el juego nacional ante Olimpia mañana. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza Super Espuma. Cuidadores del descanso de mamá y papá. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote por todo junio. Contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Lotes con 450 metros cuadrados, con servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada. A 10 minutos del centro de Guarambaré. Comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria S.A. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida.
Más de repaso de juegos. El día jueves, Guaraní Ameliano a las 17 en Dos Bocas. Stanley presenta el vaso Everyday para disfrutar el vino, el whisky o la cerveza a la temperatura ideal. Conoce más en @Stanley_PY y en tiendas autorizadas. Se viene la Expo Usados de Cadam del 23 al 26 de junio en el Pinedo Shopping de 9 a 21 horas. Más de 150 autos y camionetas con garantía y respaldo. Expo Usados Cadam. Más de repaso de juegos. Guaireña, Tacuaré, el jueves 19-15. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, herramienta más en su obra. Las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Momento de repasar la categoría intermedia. La fecha que se vendrá el fin de semana se destaca el viernes. Luqueño San Lorenzo, 19-15 el viernes. Con Upisa disfrutar las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacotril y pulpa negra. Adquirilas en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Santaní Rubio Ñu el viernes a las 17. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Más de repaso de partidos. El sábado 2 juegos. A la mañana, 10 de la mañana, Martín Ledesma, Guaraní de Trinidad. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 2 de mayo en Pedro Juan Caballero. Va a recibir a Pastoreo el día sábado, 10 de la mañana. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos una fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizer. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Más de repaso de partidos. El domingo, Iteño, 3 de febrero en Itá, 10 de la mañana. Cumplimos 10 años y queremos que cargues sin parar con tus tarjetas de crédito Bancopp. Tenés 20% de ahorro en todas las estaciones de servicio Shell del Grupo Mao el 5 de julio. Además, acumulás puntos. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar, niño. Atera River será el domingo a las 10 de la mañana. El lunes, Independiente Fernando de la Mora a las 17 y Trinidense Colegiales, 19-15, así la fecha 14 de la intermedia. A las 13:50 le volvemos al homenaje a Paraná, que nació un día como hoy, como se dice así, el 21 de junio del 1926 en Altos. Y yo pido disculpas porque yo dije esta mañana Alto Paraná, me confundí en Altos, en Alto Paraná. Yo dije Alto Paraná y me escribió José María Troche y que no, el error fue mío. Estamos hablando del más grande intérprete de la música paraguaya, el Luis Alberto del Paraná. Esta última nota que va a poner ahora, y acá él no habla de Itarramá, ¿sabes? Porque es monstruo. Le dijeron puede comprar una casa en Itarramá y le dijeron, ¿cómo que iba a comprar ahí? No se conoce. ¿Dónde compraste? Y yo compré ahí en Itarramá. No, hubiera comprado en otra parte. No se conoce en Itarramá. Entonces él hizo la música Itarramá para que se conozca. Itarramá. Valorizó. Mucho, valorizó su casa. Mucho. Y voy a contar, otro día voy a contar lo del señor con la señora. Así está, mira. Con Marcucci. Sí. Entonces, Paraná, ¿qué le dijo Marcucci? ¿Arrancado? No sé. Pues ya sabe. No. ¿Vos? ¿Qué le dice en Guaraní no sé, Paraná? Acá, ahí están los dos, es un escenario. Ahí están los dos, todo extranjero. Al matrimonio extranjero no le interesó Paraná. Le miraba a Marcucci, abandononista, ¿verdad? Le miraba a Marcucci. Paraná se da cuenta. Así está, mira. El señor. Ya tenía su año y la señora. ¿Qué pasa, Luis Paredes? No, los oyentes quieren saber cómo lo que está, güey. Y como ellos se imaginan. Y así está, mira el niño. Sí, porque acá el bandoneón. Paraná manejaba todo el escenario. Fue único en su especie.
Si había que cambiar y seguir polka de base, si había que romper el inventario musical, rompía. Él actuaba de acuerdo a cómo se comportaba el público y lo que quería. Mucho por donde se lo mire. Y yo me hago cargo porque me contaron cosas que otras que no fueron ventiladas. Conté yo, le dije a doña China, cantante cuando fue junto a Paraná, no me acuerdo, Francisco Benítez creo que era. Era una señora que vendía butifarra de chipa. Y su hijo admiraba a Paraná. Esa señora vendía en la presidencia, vendía en la radio. Y ella hace un comentario en la presidencia que su hijo quería conocerle personalmente a Paraná porque era un admirador. Entonces el gobierno de la época, liderado por el trono, le dice que se vaya. ¿Qué le pasa a la señora? Y estaba su hijo. Y le pagan el pasaje. Se va su hijo a donde de gira con Paraná. Después pone acá a las 2 o las 3 de la mañana para irnos quedamos cerca de la calle Colón, con la mesa y la silla afuera. Y él nos contaba las anécdotas de Paraná. ¿Cuándo volvió? ¿Cuándo volvió? Y entre esas cosas nos contó porque él vio. Así estaba el señor. Así, mirá. Mira el señor. Y acá Marcucci. Entonces, ¿qué le dice Paraná? No queda más tiempo. El homenaje a Paraná. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. He vuelto a mi patria porque ya no puedo resistir la ausencia de mi Imborajú. Conozco cientos de países por el mundo, la vuelta que he dado por, en fin, ya 20 veces al mundo. Uno grande, el pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 29 grados. El comandante de la policía, Gilberto Fleitas, justificó el acompañamiento policial a la tripulación del avión de bandera venezolana y de procedencia iraní. A todas esas personas extranjeras que llegan, se le da un acompañamiento hasta el hotel. Es un protocolo que siempre existió en el aeropuerto Guaraní. ¿Por qué? Porque ahí Santiago llegan, se trasladan divisas diariamente, no estoy hablando semanalmente, diariamente interno, o sea, en los vuelos internos hay una cantidad de divisas de las empresas que transportan y la alerta es al máximo ahí en ese aeropuerto porque siempre ha habido amenazas de hechos punibles. El Ministerio de Educación anunció que contratará a 500 psicólogos el próximo año. La cartera educativa anunció que busca los mecanismos para contar con estos profesionales para el próximo año lectivo. Los rubros serán incluidos en el presupuesto para el próximo año, el cual está siendo elaborado y será remitido al Ministerio de Hacienda.
El Papa Francisco anunció que no piensa renunciar. Hizo estas declaraciones a algunos obispos brasileños, según lo recoge el portal de noticias del Vaticano. Francisco se refirió a los rumores publicados por algunos medios de comunicación sobre su probable renuncia debido a la enfermedad que le aqueja la rodilla. Esta condición lo obligó a suspender